El predio de La Salada es uno de los centros comerciales más importantes de Latinoamérica. Cuando llega el tiempo de las fiestas, a este lugar llegan miles de personas con la intención de comprar. Pero hay muchos inescrupulosos, delincuentes que aprovechan esta situación para cometer desmanes. Anoche hubo tiros, corridas y toda esta zona se convirtió en un verdadero caos. Contanos qué fue lo que pasó. Sí, lo que pasó fue de allá, mira, ¿ves? De Ocean, desde la calle Arana Goyri. Ajá. Hicieron... Es allá donde vemos sí, después del cartel rojo. Del cartel del rojo, Partido ves que Comunista, la todo lona eso. anaranjada. Sí. Bueno, ahí empezó, la Atlántida está a tu izquierda, la derecha está Ocean, ¿ves? Ajá. Bueno, ese Arana Goyri. De ahí empezaron, ¿ves? Hicieron unos tiros al aire para dispersar, pero la empeoraron y unos policías de ahí. Ajá. Y bueno, ahí empezó la corrida todo para acá. Chocaban, atropellaban a todos y a la pasada que iban corriendo iban manoteando bolsas, ¿viste? Ropa que estaban colgadas. Y hasta llegaron hasta Virgilio. Y de ahí también levantaron ropa, ¿viste? Que hay acolchados, sábanas. Claro. Entonces manoteaban. Arana Goyri y Tilcara, este es el lugar, el epicentro donde comenzaron los saqueos anoche aquí en la Feria de La Salada. Este pasillo sí estaba repleto de gente. Aquí fue donde comenzaron los gritos de saqueo, saqueo. La policía, para dispersar, hizo tiros que lo que generaron fue mayor cantidad de corrida. Imagínense lo que es este lugar repleto de gente. Mirá, todo esto son puestos. Todos estos son puestos donde está la mercadería y hay poco espacio. Estaban bajando la gente del coche y sacaban todas las cosas. ¿Hubo saqueo? Sí, en la curva. En la curva. Yo vivo en la curva justo. Ajá, y ¿no? se escuchaban muchos gritos, la gente muy Sí, desesperada. demasiados. Bajaban toda la gente de los colectivos, con chicos, lo tiraban al piso. No es necesario imaginarse lo que pasó, porque en los videos se puede ver la estampida, la corrida de la gente entre medio de estos lugares. Ahí van a poder observar cómo corrían con miedo quienes estaban en este lugar. ¡Mira, viste cómo corre! ¿Qué pasó? Todo eso fue parte de las corridas y el caos que se generó anoche en este lugar, donde al grito de saqueo aprovecharon para robar, donde se generaron desmanes y la gente vivió, mucha de la que vino a comprar, toda esa situación con mucho miedo. Yo estaba arriba con mi señora y mi bebé y de repente vi que un montón de gente empezó a gritar saqueando, saqueando, no empujaba a mi señora, yo la agarré así y todo, y empezaron a correr todo. ¿Muchas corridas por acá? Sí, todo, empezó todo allá en la Ocean, después agarró, estaba a Tilcara acá, y después Urcupiña y Mogote. Vino todo allá para acá, y todos se escuchaban tiros adentro, pla, 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 todo. Llegando las fiestas, todos estos lugares están completamente llenos de puestos donde la gente viene a comprar porque se necesita extender el horario. Debido a los saqueos y al caos que se vivió anoche en este lugar, hoy solo quedan muy pocos funcionando. Pero son los mismos del estacionamiento para que no cosas, estoy filmando, para que no le saquen nada, no ven si están robando la ropa. Se aprovecharon y se empezaron a robar la ropa. Fue un momento sorprendente que hubo una desesperación que decían que habían tipos armados, que asaltaban y la gente con el comentario todos nos desesperábamos, nos asustábamos, corríamos. Este es el camino de la Ribera. Un día para las fiestas, esto está repleto de gente. Hoy hay muchos puestos sin funcionar como te contábamos, aunque de a poco, muy de a poco, todo empieza a reactivarse. La gente ha perdido ya un poco el miedo, pero teme que en algún momento esto pueda volver a darse. Bueno, aquí están algunos trabajando porque es su sustento, su modo de vida, y otros, por lo que sucedió anoche, se quedaron sin mercaderías, sin poder vender nada de lo que tenían o por seguridad decidieron quedarse en sus casas. ¡Mira, viste cómo corre! ¿Qué pasó? Esto pasó mientras anoche Tercera Posición estaba al aire y nos empezaron a llegar a nosotros las noticias de, comillas, que había saqueos en La Salada.
Nosotros en ese momento decidimos esperar, porque siempre las noticias transmitidas con tanta velocidad pueden inducir a error. Y después cuando empezamos a preguntar a los dueños de las diferentes ferias de la Salada, la cosa pasó y era de otra manera. Pero claro, del mismo modo que nosotros nos inquietamos porque que hubiera saqueos en la feria popular más grande de América Latina, ¿sí?, era un escenario inesperado, porque todas las medidas de seguridad y todos los arreglos que hizo el gobierno con diferentes agrupaciones sociales para que hubiera un diciembre tranquilo, estaban puestas en los supermercados, en supermercados chinos, en grandes supermercados. Claro, nadie nunca hubiera imaginado qué pasaba si había una escena de saqueos en la Salada. Por suerte, después con el correr de las horas, y según lo que cuentan los diferentes encargados de seguridad, lo que pasó fue un encadenamiento de cosas, de alguien que quiso robar, alguien que gritó saqueos, algún encargado, algún muchacho de seguridad o de la policía que no tuvo mejor idea que entrar a tirar tiros al aire, y a partir de ahí se desencadenó ese caos que se veía en los videos grabados con celulares. Es verdad, hay que decirlo también, que la Salada es un lugar, sobre todo en la calle de la Salada, hackeado por barras bravas, ¿sí?, y en especial barras de diferentes fracciones de la barra de Boca Juniors, que se disputan ese lugar a tiros, y a lo largo de este año nosotros hemos contado la cantidad de crímenes que hubo en la Salada. Por suerte esto no pasó a mayores, ¿sí? Fue esto, un robo que se convirtió en una alarma de saqueo, en alguien que tiró un tiro al aire, pero no pasó nada. Esa mirada que había sobre la posibilidad de un estallido social no sucedió. Esto no quiere decir que las 200.000 personas que están yendo a comprar a la Salada no estén yendo ahí porque no pueden comprar en otro lado. La Salada está abriendo estos días desde las 17. Ustedes saben que la Salada abre desde las 2 de la tarde. Bueno, está adelantando, desde las 2 de la mañana, están adelantando el horario, abriendo a las 17 porque no dan abasto de la cantidad de gente que va a comprar, porque no pueden comprar en comercios formales. Yo les aseguro que ir a comprar a la Salada es difícil. Hay que ir, las colas, el amontonamiento de gente. Digo, si alguien no va a otro lugar es porque realmente no puede. O sea, porque más allá de que van a revender, porque van a comprar mayoristas, los que van a comprar una cosita, dos cositas, los regalos, es porque no pueden ir a comprar en otro lado. Gabriel Mariotto es diputado del Parla Sur, hombre de Loma de Zamora también. Sí, ¿Qué te pareció esto de la Salada? Bueno, mucha psicosis, A ver, ¿no? si alguien no sabe, la Salada está en Loma de Zamora. Sí, es de mi barrio. No está en otro lado, está en Lomas de Zamora, se creó en Lomas de Zamora en la crisis de fines de los 90, o sea, con mucha fortaleza. Y son ferias internadas, lo que es un concepto también lindo para discutir. Hay un lindo libro que hizo la gente ahí ya me va a salir el nombre de la editorial, Sangre Salada, ¿no? Sobre todo el origen. Son 3 ferias internadas y por supuesto de una economía informal que es real, que existe. Y en cuanto a los saqueos, creo que ese rumor, esa psicosis, que fue un episodio, nada más. Yo no veo en la sociedad hoy tensiones como para que haya saqueos. ¿Sí? Hay un gran malestar y un grave problema económico producto de las medidas que a mi juicio toma este gobierno, que son medidas que llevan a un quite de horizonte muy importante a los sectores más postergados, a los ciudadanos más vulnerables, ¿Eso ya se a los traduce trabajadores. en descontento? Sí, yo creo que hay sectores sociales que están muy descontentos, se nota en la calle. Pero hay salida política a diferencia del 2001. Creo que ¿Pensás que va a ser un fin de año tranquilo? Yo pienso que el fin de año va a ser tranquilo porque precisamente hay una salida electoral que se está construyendo y que da esperanza. El 2001 lo que había era una esperanza total, ¿no? Claro, desde el que se vayan todos en adelante. Mientras nosotros mientras sucedía lo de la Salada, ya nosotros debatíamos la situación en lo que está pasando en otros mercados populares. Por ejemplo, Once, un lugar que es un mercado popular a cielo abierto. Ropa, tecnología, zapatos, regalos y electrodomésticos. Todo a precios populares y con la mejor atención. Bienvenidos a Once, el shopping de los pobres. Hoy nos vamos de shopping, compra lo que quieras.
Gucci, Armani, mucha cartera, prenda, taco, a mí lo que quiera. ¿Cómo está el tema de las ventas? Está ahora abajo, ¿no? Como usted ve, mire, todos estamos parados acá. La gente que pasa y más lo guarda para las fiestas navideñas, como para la comida más que todo. No tanto comprar la ropa. Mira la tienda como está, re vacía. Yo, por ejemplo, este año no sé si voy a comprar regalos, porque está todo tan caro que no te alcanza la plata. ¿Vos de dónde venís? Es San Justo. ¿Y por qué 11? Y porque dentro de todo acá es un poco más barato que San Justo. Vengo a comprar la ropa para la fiesta, porque en otro lado te cuesta el doble. ¿Para cuánto tenés que comprar? Yo, si te digo, para 6 chicos. Sí. ¿Y en total cuánto pensás gastar para todos? No, ya me gasté casi 1.500, pero en todo compré para el 31 y el 24. ¿Por qué pensás que la gente elige 11? Porque se vende más barato. Esto es el shopping de los pobres. El más pobre viene a comprar acá. Es como un shopping al aire libre, es verdad. Viste que le dicen también el shopping de los pobres, como que... Sí, los pobres venimos a comprar acá. Mami, 4 boxes por 100, mira, aprovechando, mamita. ¿Te gusta la oferta? Sí, la calidad lo vale. ¿Qué calidad? ¿Para quién es? Para mi marido. Ay, no, tiene lacra, no algodón. Vos se lo chequeás todo, ¿no? No, algodón quiero. Vos le haces el té de calidad, digamos. Sí. Mucha gente son zaperocos, preguntan y no compran nada, eso es lo malo, amigo. Mucha pregunta, ¿no? Sí, mucha pregunta y poca compra, amigo, poca compra. ¿Viene siempre a 11 o a comprar? No. Tenemos vereda. Porque por ahí ocurren cosas. ¿Qué pasó? Robos, estafas. ¿Te han robado alguna vez? Sí. ¿Cómo? ¿Estaba robando? Conocemos. Te agarraron así. Sí. Estaba todo lastimado, ¿no? Fue una incidencia. Ahí está preguntando a los señores que han visto, me han pegado eso. Lo que le han pegado, están tomando y están con botella de trago. ¿De cuánto le pegaron? Entre 4, ¿qué sabe? ¿Por qué? ¿No sabés? No se ve, al señor lo vi sentado nada más. ¿Ya lo viste lastimando? No, yo lo vi que le pegaban nada más. Déjame complacerte. Hoy nos veamos de shopping, compra lo que quiera. Gucci, Armani, mucha cartera. ¿Estás paseando? ¿Estás comprando? Las dos cosas. ¿Cómo ir al shopping? ¿Viniste a pasear y a comprar? Claro, sí. ¿Por qué elegís 11? Por la competencia de precios. ¿Cuántos regalos tenés que comprar? 8 más o menos. ¿Y en total cuánto pensás gastar? Y calculo 2.000, 2.500 pesos. ¿Notás como que viene cada vez más gente a 11 a comprar? ¿Cómo está? No, sabés que años atrás había más gente. Ahora cambió mucho la venta. Cayó una banda, si antes se vendía más. Si vos no tuvieras que venir a vender, ¿vendrías a comprar? Sí, igualmente. No solo lo digo por mí, sino que lo digo por la mayor parte de mi familia, que siempre me dice, averiguame en Balvanera, no sé que está mucho más barato. Creo que más que nada lo ven por el hecho del lado económico. A la verdad, está todo realmente caro. Lo que pasa es que esto es popular. Vamos a ser realistas, esto es popular. Vos podés ir a comprar al Abasto todos los días, o vos podés ir a comprar al Carrefour todos los días. No, vos tenés que ir o al Chino o a 11. Algunos le dicen el shopping de los pobres, ¿viste? Y sí, es la realidad. Es para la cultura popular. Compra lo que quiera. Gucci, Armani, mucha cartera, prenda. Petri es diputado nacional de Cambiemos. Hay mucha crítica a que el gobierno desatendió de alguna manera la economía de los sectores estos, ¿no? Y que por eso también se ve el crecimiento del consumo en las ferias populares a falta de, o sea, que muestra la caída del consumo en otros lugares más formales. Pero mira, Rolando, primero que yo creo que los argentinos queremos pasar unas fiestas en paz. En relación al informe respecto a los saqueos, no está en la intención de los argentinos tener unas fiestas en donde las vivamos convulsionados o repitamos otros años. No solamente el 2001, también Cristina Fernández de Kirchner tuvo episodios de saqueo. Claro, exactamente. Graves episodios de saqueo. Córdoba, Tucumán, exactamente. La provincia estuvo ahí, vos eras vicegobernador. Paro de la policía. Paro de la policía, exactamente, con envío de gendarmes. Digo, los diciembres siempre son complicados. Pero creo que este es un diciembre donde los argentinos quieren vivirlo en paz. Digo, en algunos casos porque tienen esperanza, en muchos de los casos porque tienen esperanza en que este gobierno le va a ir bien. Es verdad, hemos tenido un año difícil, ha sido un año difícil para la economía, en donde hemos tenido que hacer muchos esfuerzos. Nosotros, claro está, consideramos que este gobierno evitó una crisis mucho mayor por venir de mantener el modelo económico que se había sostenido durante 12 años en el país, que quizás los 4 o 5 primeros años fueron virtuosos en términos económicos, producto de que
teníamos commodities muy elevados. Bueno, tanto no parece que hayan cambiado las cosas. Los economistas ortodoxos que dicen que tanto no cambiaron las cosas. Bueno, pero fíjate que se han hecho muchos esfuerzos este año, por ejemplo, para ampliar los programas sociales. Una de las grandes dudas que existía por parte, por ejemplo, del kirchnerismo, que decía cuando venga el gobierno de Cambiemos automáticamente se produce el recorte, el ajuste, se elimina la asignación universal por hijo, se privatizan todas y cada una de las empresas del Estado e incluso la educación pública, etcétera, etcétera. Nada de eso ocurrió, muy por el contrario, ampliamos la asignación universal por hijo, sacamos el descuento del 15% del IVA para los productos de la canasta básica para aquellas personas que tuviesen asignaciones familiares, asignación universal por hijo y jubilados. Otorgamos, por ejemplo, la ley de reparación histórica a los jubilados. Digo, han habido muchos esfuerzos en materia social, que claro está, no es una situación fácil, porque recordemos que tenemos 32% de pobreza, eso es innegable. Pero esa pobreza no es nueva en la República Arreglaron Argentina. también con muchas organizaciones sociales. También ¿Esto es tiene cierto, que ver con la y, gobernabilidad? bueno, tiene que ver con el diálogo. Pero vos fíjate que no saltamos del 5% de pobreza que se decía en el gobierno anterior, sin estadísticas, con un INDEC intervenido, a un 32% de pobreza en este gobierno. Lo que hubo sí fue un avance sistemático y progresivo de la pobreza en los últimos años, que fue negado, que este gobierno reconoce, pero lógicamente a partir de reconocerlos, necesitas... Por ahora no colaboró mucho a cambiarlo. Yo creo que este año ha sido un año de transición, un año donde se han hecho muchos esfuerzos en materia económica para equilibrar al país. El año que viene todos los pronósticos indican que la Argentina va a crecer al 3,5%, que la inflación va a bajar y lógicamente uno de los grandes desafíos es reactivar el consumo, claro está, sin que se dispare la inflación, porque esto también termina golpeando el bolsillo de los trabajadores. ¿Se reactiva el consumo el año que viene? Bueno, yo creo que no. Yo disiento, con todo respeto, con la posición filosófica del compañero. No le diga compañero, che. Nada, sí. Pero disiento porque tengo otra filosofía y lo que él ve bien, yo lo veo realmente muy mal. Yo creo que este gobierno ha tomado una serie de medidas que inevitablemente llevan a la desesperanza y que precisamente hoy no hay rotura de costuras de la sociedad porque hay elecciones en el 17 y porque Cristina puede ser la candidata de este espacio, del Frente para la Victoria, del peronismo, de volver a la dirección de esa América Latina de consumo y de producción. En las medidas que tomó este gobierno desde la devaluación, que había negado el presidente Macri en la campaña, hizo una transferencia de recursos de los sectores populares a las economías concentradas. La quita de retenciones hace que... Bueno, pero es raro que usted defienda la devaluación cuando la devaluación era una consigna de los ortodoxos. O sea, el dólar barato era históricamente en la Argentina una herramienta de la ortodoxia económica. No, pero esta devaluación brutal hizo que precisamente los sectores del trabajo y de la producción se vean absolutamente afectados y que se abra el camino, estemos en el umbral, o cuando se devaluó, nos pusimos en el umbral, hoy ya entramos por el pasillo trágico de la importación, cosa que atenta a los puestos de trabajo, y este es otro grave problema, el aumento de la desocupación. La quita de retenciones hizo que la mesa familiar esté imposible, que un bife de cuadril, un churrasco de cuadril, esté más caro en Bueno, hoy por hoy Loma hay testimonios que nos dicen que está más caro en Ámsterdam comer que vestirse, ¿no? Claro, pero esa quita de retenciones afectó, no sé, los productores de pollo se pueden sostener con el maíz, que sin retenciones hoy es imposible de comprar, y con luz, que con el tarifazo es imposible de sostener. ¿Ustedes se dan cuenta de estos desfasajes de la economía? No, bueno, es que no coincidimos en las miradas. Es cierto que durante el primer semestre tuvimos dificultades, eso es real. La creación de puestos de trabajo estaba estancada en los últimos 4 años. Pensemos que la construcción ya se había detenido. Ahora se perdieron. Bueno, se han perdido algunos puestos de trabajo, pero el mercado de trabajo es muy dinámico y se están recuperando algunos puestos de trabajo. Digo, pensemos que la construcción estaba parada desde agosto del 2015. Esto había que ponerlo en funcionamiento ya a partir del segundo semestre. Por ejemplo, tuvimos récord en el mes de octubre de ventas de bolsa de cemento y esto habla de una reactivación de la construcción con todo lo que eso implica para la creación de puestos de trabajo. Digo, me parece que la economía empieza a dar señales de normalización. Lógicamente este proceso hay que acompañarlo. Por eso, por ejemplo, nosotros reclamábamos que la discusión del impuesto a las ganancias fuera una discusión racional y responsable. ¿Por qué?
porque de lo contrario íbamos a sitiar fiscalmente al Estado. Y el déficit fiscal, o vos lo paliás endeudándote o lo paliás imprimiendo moneda. Y vos sabés la consecuencia que tiene la impresión de la moneda y la repercusión en términos de inflación, que es algo que no queremos porque en definitiva la inflación también le termina pegando en el bolsillo a los ¿Cómo trabajadores. cuánto va a traer el alivio en la aprobación de ganancias de hoy? Porque hoy se aprobó ganancias. Bueno, ¿no? hoy se aprobó ganancias y fue, un proyecto responsable. ¿Por qué? Porque de los 90.000 millones de costo fiscal que tenía el proyecto que votó la oposición en diputados, este supone un costo fiscal extra respecto de lo que nosotros habíamos presupuestado de 7.000 millones de pesos, en donde, claro está, teníamos provincias que ya habían aprobado su presupuesto y habían establecido el cálculo de recursos y de gastos conforme a la pauta que iban a recibir del segundo impuesto que más recauda en la República Argentina y el más progresivo de todos, que es el impuesto a las ganancias. Entonces, necesariamente teníamos que pensar no solamente en aquellos que hoy tributan impuesto a las ganancias, sino en aquellos que no lo tributan, porque, por ejemplo, en Salta el 2% de la población económicamente activa de los trabajadores tributa ganancias. Pero hay que pensar que con lo que pagan ese 2% más otros, el 8% de la población trabajadora en general, se financian los planes sociales en la República Argentina, se financia la ley de emergencia que sancionó esta prórroga de ley de emergencia que supone 30.000 millones de pesos y que van a ir directamente a los sectores más vulnerables y fundamentalmente van a ir al consumo. ¿De acuerdo con el proyecto de ganancias? No. Yo creo que se hizo jueguito para la tribuna y se terminó estafando la promesa de campaña que se había hecho. Comparto con el bloque de nuestro espacio político la crítica que ha hecho, incluso la actitud que ha tomado en diputados. Yo creo que el consumo no se reactiva y con estas medidas no se va a reactivar. Y creo que el endeudamiento que ha llevado este gobierno adelante, más el voto del presupuesto que le permite endeudarse para el año que viene, nos pone en una situación absolutamente difícil. Es un retroceso muy evidente. Son 85.000 millones de dólares, ¿no? 50.000 con organismos multilaterales de crédito y 35.000 que se parecen mucho al efectivo ya de las estaciones, de esa usura de crédito a sola firma o con la libreta de enrolamiento, la cédula, el DNI, que cuando las activen se paga el 36%. Entonces todo eso va a la especulación financiera, una deuda externa que con el año que viene, con lo que se aprobó en el presupuesto, muchos de nuestros diputados aprobaron. O sea, 20 de nuestros diputados le aprobaron a Cambiemos el pago a los buitres, ¿no es cierto? Cosa que a nosotros nos causa mucha tristeza y un gran desazón por la falta de convicción y el oportunismo de nuestros propios compañeros. Y 20 de los leales después votaron el presupuesto con un endeudamiento que nos va a llevar a 150.000 millones de dólares para el año que viene. Entonces no hay consumo y hay un endeudamiento terrible. ¿Es manejable el nivel de endeudamiento? Porque digo, hay muchos que están diciendo esto se convierte en una bomba a largo plazo. Fíjate es una bomba con delay. Gabriel analiza como un demérito el pago a los fondos buitres, pero fue salir del default. Es decir, fue volver a los mercados internacionales. Inversiones no vinieron. Bueno, están viniendo, pero en la medida, van a venir en la medida que están viniendo, pero claro, si se han anunciado más de 40.000 millones de inversiones que van a venir a la Argentina en el corto plazo. Ahora, lo cierto es que vos, para que vengan inversores a la Argentina, tiene que haber reglas de juego claras, tenemos que recuperar la confianza. Es un proceso lento que quizás se pueda apresurar, pero también requiere de responsabilidad por parte de la oposición. Por ejemplo, un inversor extranjero va a venir a un país en donde la política tributaria y la política impositiva no la fija el gobierno, sino que se la termina fijando la oposición, como fue la media sanción de la Cámara de Diputados, que en 4 horas le genera 8 impuestos nuevos. Digo, le cambia el esquema impositivo en donde las empresas a la hora de invertir, y fundamentalmente aquellas que crean puestos genuinos de trabajo, necesitan previsibilidad, necesitan reglas de juego claras, necesitan que su plan de negocio sea sostenible en el mediano y en el largo plazo, y resulta que la oposición, por una disputa política, en definitiva, y en 4 o 5 horas, te genera un agujero fiscal y te crea 8 o 7 impuestos nuevos en donde te modifica las reglas de juego. Digo, hay responsabilidad del gobierno en generar confianza y estamos haciendo todo lo posible, pero también la oposición tiene que ser responsable en la República Argentina
de estas cuestiones porque Sí, pero son centrales. el gobierno, a la hora de bajarle los impuestos a las mineras y al agro, que eran grandes Las ganadores, retenciones, pero no vos dudó. fíjate, las retenciones Y a después las se dan mineras cuenta que se no le cierran fijaron. la cuenta. Mira, fíjate lo que pasa con las retenciones a las mineras. La verdad es que se suprimen porque en ningún lugar del mundo pagan retenciones las mineras. Sí pagan ganancias las mineras en la República Argentina. Sí las pagan. Necesitan estabilidad fiscal. Discutamos esa estabilidad, si tiene que ser más alta o más baja, pero todo inversor requiere estabilidad tributaria, impositiva para lograr invertir. Ahora, fíjate las devoluciones a los puertos patagónicos. Las devoluciones a los puertos patagónicos que se derogaron por un decreto del presidente de la Nación suponían devoluciones a las mineras de más de 140 millones de dólares solamente en el primer trimestre en la República Argentina. Con la quita de retenciones, las mineras ganan 400 millones de dólares, nada más. Digo, para que no se levanten falsos eslogan, lo que estamos es garantizando condiciones de competitividad iguales que se les brindan en otros países para que existan inversiones genuinas y reales en la República Argentina. Hoy lo que pasó también fue que desde Estados Unidos llegó uno de esos documentos inquietantes, ¿no? Sí. Porque hubo un acuerdo de ejecutivos de la empresa Odebrecht. Seguramente ustedes no saben qué es, pero es una de las más grandes constructoras de obra pública de América Latina. Es una empresa brasilera que cuando empezó a ser investigada saltó que habían pagado coimas a montones de funcionarios tanto del oficialismo como de la oposición, o sea, del actual oficialismo de Temer, y algunos miembros del gobierno de Lula y de Dilma. A Dilma no la echan por esto, pero las noticias de coimas y los juicios por coimas empezaron a meter un montón de funcionarios y de ejecutivos de Odebrecht presos. Odebrecht ahora reconoció ante Estados Unidos, ante los tribunales de Estados Unidos, lo mismo que está pasando con la AFA y con la FIFA. Dijeron, sí, la verdad pagamos coimas. Las cifras de las coimas que pagaron son monumentales y son interesantísimos cuando uno ve la cantidad de coimas que pagaron con los contratos de obra pública que fueron consiguiendo en toda América Latina, en Venezuela, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, montones de lugares de América Latina. En Argentina reconocieron que pagaron 35 millones de dólares de coima. ¿A quiénes? Todavía no se sabe. La constructora brasileña Odebrecht reconoció haber pagado coimas por 35 millones de dólares en la Argentina entre los años 2007 a 2014, periodo en el que gobernó Cristina Kirchner. En ese lapso y de la mano del exministro de Planificación Julio De Vido y Jorge Corcho Rodríguez, se quedó con contratos de obra pública por la ampliación de gasoductos, la construcción de una planta de agua y de una refinería para YPF. Según el documento del Departamento de Estado, de 788 millones de dólares pagados en sobornos, en más de 100 proyectos y en 12 países del mundo, de los cuales la mayoría son latinoamericanos. Está Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela. Y 2 africanos de habla portuguesa que son Angola y Mozambique. Odebrecht pagó en Panamá cerca de 59 millones en coimas. Lo único que nos falta es que diga los nombres, pero yo creo que ya el Ministerio Público no necesita esperar, sino empezar a verificar cuáles son esos proyectos en los que Odebrecht ha aceptado que pagó coima en el Estado panameño, en la República de Panamá, cuáles fueron los proyectos y el Contralor General de la República auditarlos. En el caso peruano, entre el año 2005 y 2014, Odebrecht pagó aproximadamente 29 millones de dólares. La constructora Odebrecht se comprometió a pagar una multa de 2.600 millones de dólares a Estados Unidos, Suiza y Brasil por haber sobornado a funcionarios gubernamentales. Según un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Odebrecht reconoce haber pagado coimas solo en Brasil por 349 millones de dólares a través de su constructora y otros 250 millones de dólares con una filial, la petroquímica Braskem. En tanto, la petroquímica brasileña Braskem pagará un total de 957 millones de dólares entre multa y devolución de lucros indebidos. Este caso apunta al actual presidente de Brasil, Michel Temer, acusado por un exdirectivo de la firma de cobrar coimas, pero también golpea a Lula da Silva. Marcelo Odebrecht, expresidente de la compañía constructora que lleva su apellido, prendió el ventilador y confirmó
confirmó las acusaciones por corrupción en contra de Michel Temer. La Policía Federal de Brasil presentó cargos en contra de Luis Inácio Lula da Silva por corrupción pasiva. El ex jefe de Estado es acusado por usar coimas pagadas con la constructora Odebrecht para el alquiler de un apartamento y la compra de un terreno. Mientras tanto, en Argentina, hace poco se le dio de baja a Odebrecht en una de las últimas obras que le quedaban con el Estado argentino, la ampliación de la planta compresora de gas de Pichanal en el norte del país. Andrés Ferraro tiene un cuadro muy interesante, porque desde los tiempos en que aquí se reveló el escándalo de IBM Banco Nación, se sabe que cuando una empresa paga coimas, esto en el contrato final, al presupuesto, a los impuestos, a lo que pagamos todos los argentinos, cuesta caro. En el caso de IBM Banco Nación, algunos recordarán que habían pagado, creo que era 37 millones de dólares de coima, pero el contrato era de 1.000 millones de dólares. Andrés tiene un cuadro que demuestra cuánto pagaba de coima Odebrecht y cuáles eran los contratos que ganaba. Andrés, mostranos. Hola Rolando, buenas noches. Bueno, básicamente empezamos por Brasil y este es un cuadro que lo entrega la justicia de Estados Unidos, hablando de todo este fraude, la culpabilidad que asume Odebrecht, y lo llevan a Brasil. Los medios de Brasil ponen propina paga. Propina, mira, propina la coima, mira. Propina paga, así lo llaman. Mira, en Brasil, lo contaba el informe, 349, pero atención, ¿cuánto ganó? 1.9 billones. ¿Cuánto ganó? No cuánto facturó, ¿cuánto ganó? ¿Cuánto ganó? 1.900 millones. Y podemos seguir. Otros países, está por orden alfabético, en Angola aportaron 50, ahí tengo otro eufemismo, ¿no? Aportaron, bueno, propina paga. Y 261. En la Argentina, lo contaba recién, se reconoció 35 y obras por 278. Colombia, 11,50, República Dominicana, Ecuador también, 33 millones y medio con obras y ganaron... Sí, igual hay que decir que no dicen cuánto fueron los montos de las obras en Estados Unidos, porque vos vas a Miami y te encontrás que buena parte de las carreteras de Miami las construyó Odebrecht. Claro, pero... En Estados Unidos no, ellos arreglaron, pero no dicen con cuánto cerraron. Por lo menos no trascendió en un documento que ahora te lo voy a mostrar lo que ha trascendido incluso a través de las redes. Mirá Mozambique, 900 Perú, millones. Espérate, ¿Cuánto habrán sacado? Y acá, asterisco, no está el número final. En Panamá, 59, en Perú, 29, en Venezuela, 98 millones. Ahora hay un gran revuelo en Venezuela también. La gran pregunta, ¿quién pagó? Odebrecht dice que sí. ¿A quién se lo pagaron? Bueno, en todo esto, el gobierno de Maduro ahora también quiere saber quiénes son los responsables. Con otros países, bueno, en total 439 millones siempre en dólares. El único que recogió el guante hoy aquí en la Argentina fue el exministro de Infraestructura, Julio De Vido, que empezó una catarata de tweets entre los que dijo, yo no tengo nada que ver con esas coimas, si se pagaron, no tengo nada que ver. Claro, pero hay algo de lógica, porque esas coimas figuraban pagas en obras que estaban bajo su órbita, que en alguna medida tuvieron que pasar por su autorización. También hay una causa judicial aquí, hay que decirlo, iniciada por Graciela Ocaña, en el juzgado de Martínez Di Giorgi, donde Graciela Ocaña, a partir de las cosas que se fueron conociendo en Brasil, inicia esa causa judicial, pero cuando va el juez Martínez Di Giorgi pide documentos a Estados Unidos y a Brasil, no le dicen nada. Esto es lo que se está conociendo ahora, el documento que firman en Estados Unidos. Ahí lo tiene Andrés en inglés. Tal cual. Es un documento de 74 páginas donde se habla, en primer lugar, de un acuerdo de culpabilidad a partir del cual se firman después por parte de autoridades y termina con esta multa. El informe que veíamos recién dice 2.600 millones, pero en los papeles y en Estados Unidos trascendió que es 1.000 millones más, 3.500. ¿Por qué este gap? Total, 1.000 millones más, 1.000 millones menos. ¿Qué son para nosotros, Ferraro? Bueno, es un dato a tener en cuenta, porque, como ves, esto se va filtrando, la cuestión judicial avanza, pero esto dicen que puede seguir. Tengo dos perlitas. La primera, ¿qué dirá Dilma Rousseff de esto, no? La expresidenta. Está en la Argentina, estuvo hace minutos. En conferencia de prensa habló de todo, habló de Milagros Sala y al final dijeron... El caso Odebrecht, usted tiene su opinión, Dilma. Bueno, feliz Navidad, bon Natal para todos. No quisiera hablar de esto. ¿Feliz Navidad, dijo? Y se fue. Bueno, esto pasó hace no más de
una hora en una conferencia de prensa. Le voy a preguntar a Rafael Flores, que es fue diputado de Santa Cruz, en mandato cumplido. Feliz Navidad. Como Dilma, ¿vas a decir feliz Navidad? ¿Vos también? Buenas noches. Buenas noches. La realidad es que se trata del caso de sobornos más grande que haya castigado la SEC en Estados Unidos, ¿no? ¿En serio? Ni siquiera el caso Siemens, que fue un caso muy importante, llegó a esta suma. Estamos hablando de 3.500 millones de dólares que le pusieron de multa tanto a Odebrecht como a Braskem, que compartían una división de operaciones estructurales. Era una oficina, un departamento que lo tenían juntos. Era la oficina encargada del pago de la propina, de poner la plata. Los sobornos. Habían armado una estructura, una oficina de común acuerdo, donde bueno, hay que decir era que la que se dedicaba a las coimas. Ahora, hay cosas que son interesantes. Estas son sobornos en 12 países, pero hay 3 países que los persiguieron, que son Suiza, Brasil y Estados Unidos. Pero en Brasil, Odebrecht tuvo una condena a 19 años y 4 meses de... Marcelo Odebrecht está preso. Marcelo Odebrecht está preso con 19 años. Es como si, a ver, para explicarle a la gente, es como si tuviera preso el dueño de Techín, qué sé yo, digamos, es como una constructora inmensa. Es como si un Pablo Roca, perdón por Pablo Roca, que no lo tome a mal, porque lo que la comparación es por el poder que tiene dentro del mundo empresario Marcelo Odebrecht, pero en Brasil va preso. En la Argentina, si alguno de los muchísimos funcionarios corruptos, como pocos que hemos tenido en la gestión anterior, fuera preso, sí, fue lo máximo que le podría caber, de acuerdo a nuestro Código Penal, serían 10 años. Porque la asociación ilícita, cuando está integrada por un funcionario, tiene el máximo de pena que fija nuestro sistema penal, que es de 10 años. Chile es de 20. En Brasil, Marcelo Odebrecht tiene 19 años y 4 meses. Eso incentiva muchísimo las ganas de contar anécdotas de las personas que son condenadas a la delación. Pero además hay otras cosas para contar en esto. En el 2008, bueno, acá hay varias cuestiones, ¿no? Una de las obras... Pero Debido dice que esa plata ahí no llegó. Vos nombraste al juez Martínez de Giorgi, pero tengo entendido que el juez Ramos también tiene una investigación alrededor de este tema, que es la siguiente. Un ejecutivo de Petrobras que se llama Néstor Corbera, que fue ejecutivo de Petrobras y que tiene una condena a 12 años en Brasil, junto con otro ejecutivo, Fernando Soares, reconocieron que habían cobrado $300.000 para evitar que Petrobras le vendiera Transener a una empresa norteamericana con la que estaba acordado este tema y se la vendiera en cambio a una empresa argentina. Bueno, por ahí viene la cosa. Pampa Energía. Por ahí viene la cosa, porque Mindli. una de las cosas de las que hablan es de los gasoductos, digamos, que pusieron plata para los gasoductos. Pero quiero sumar a la conversación a Natalia Bolosín, abogada especialista en corrupción. ¿Va a cambiar algo la noticia o lo que representa esto? O sea, ellos admiten 35 millones de dólares pagados. Acá, ¿qué va a pasar? Buenas noches. Yo decía en estos días que hay que tratar de no generar falsas expectativas en relación a esto. Tenemos el antecedente inmediato, es el famoso caso Siemens con los contratos con los DNI, que casualmente fue... Que no pasó nada. Fue el mayor caso de soborno transnacional en la historia antes de Odebrecht. En ese caso se arregló una multa de 2.600 millones de dólares entre Alemania y Estados Unidos. Ahora la multa es de 3.500 y corrijo esto, podría llegar a ser mayor. En realidad Odebrecht reconoce en el acuerdo... Hagamos un poco de docencia. Explica por qué está esta cuestión que van y arreglan en Estados Unidos y por qué las empresas estadounidenses... Lo primero que hay que explicar es qué tiene que ver Estados Unidos en todo esto, claro. ¿no? ¿Por qué Estados Unidos se arroga jurisdicción en un caso que es básicamente una empresa brasilera que coimea funcionarios públicos en Argentina, Angola o Venezuela? La pregunta es qué tiene que ver Estados Unidos en todo esto. Bueno, lo mismo que tuvo que ver en el caso Siemens. Se arroga jurisdicción primero porque... También en el caso de la FIFA. Exacto, porque muchas de las coimas se pagaron aparentemente a través de bancos neoyorquinos. En realidad, el delito que se imputa y que Odebrecht reconoce y asume su culpabilidad no es el de soborno transnacional, sino que es la conspiración en Estados Unidos para cometer soborno transnacional. Y eso ocurre en Estados Unidos, en su territorio, de varias maneras, a través del uso de sus bancos. Pero también hay que admitir que en Estados Unidos las empresas que coimean quitan a las empresas americanas de los mercados. Digamos, bueno, este es el tema. Las empresas americanas no entraron en todos estos años en la obra pública en América Latina. Correcto, y muchas no son empresas americanas, como es el caso. Odebrecht es una empresa que cotizaba en la bolsa de Nueva York. Si vos cotizás en la bolsa de Nueva York,
Estados Unidos se arroga jurisdicción, tenés que cumplir con la ley FCPA, que es la ley que penaliza la corrupción en el extranjero. Lo mismo ocurre en otros países europeos, hay una convención de la OCDE que penaliza lo mismo. Y además hubo reuniones en Miami aparentemente en donde se realizaban estas maniobras. Entonces Estados Unidos dice, esto es mío, como hizo con Siemens. Sí, pero las empresas van y pagan, ¿eh? Y las empresas van y pagan, ¿por qué? Porque pagan menos de lo que pagarían, porque evitan ser criminalizadas por hechos posteriores, se comprometen a varias cosas, a pagar una multa, a tener programas de prevención de lavado, a seguir cooperando con las autoridades. Bueno, explicado todo esto, ¿a quién le pega en Argentina? Bueno, ¿A qué áreas? Hay que ver, porque de nuevo, en el caso Siemens, fíjense qué pasó. Argentina tiene un problema estructural para perseguir la corrupción pública. Solo tuvimos 7... Contame algo nuevo. Bueno, pero es necesario decirlo, porque si no la gente... Yo estaba armando una nota que va a salir mañana que se llama Odebrecht y el efecto mariposa. No va a haber efecto mariposa, no hubo nunca efecto mariposa. No es que Odebrecht confiesa que comete un delito en Brasil y debido va preso en Argentina. No es así como ocurre. Hay que Debido dice que él no cobra un peso. Bueno, no lo sé. Él deberá ser investigado y está siendo, de hecho, investigado en varias causas, incluyendo, por ejemplo, Skanska, en la cual Odebrecht también aparece vinculada. El tema es el siguiente. Argentina tiene un problema estructural para perseguir la corrupción. Estas causas en general requieren cooperación internacional, los famosos exhortos. Algo que Argentina hace muy mal, siempre hizo muy mal. El 60% de los exhortos que salen de la Argentina rebotan sin respuesta o diciendo no, usted no sabe lo que está haciendo. O por negligencia o por complicidad. ¿A quién tiene que cuidarse de este Yo creo que ¿Para quién es el sallo? Y yo creo que todos los que tuvieron que ver con el manejo de la obra pública y de determinadas obras públicas. Por ejemplo, el exministro Randazzo, cuando era secretario de... ¿Randazzo también? Randazzo también, porque precisamente cuando era ministro de Transporte se produjo la entrega, digamos, la concesión para la empresa, precisamente para el grupo Odebrecht, del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El soterramiento del Sarmiento era una obra que tenía Calcaterra, a través de IEXA, tenía el proyecto, pero lo que no tenía era el financiamiento. Odebrecht consigue el financiamiento a través del Banco de Desarrollo de Brasil, se termina quedando con la obra, pero no la termina. No la termina, la obra queda parada. Estalla el escándalo y se corta el financiamiento. Estalla el escándalo, se corta el financiamiento y hoy por hoy esa obra la ha absorbido el Estado y Calcaterra, debo decir, vuelve a estar al frente de ella. Quiero preguntar a Gabriel Mariotto. Quiero preguntar a Gabriel Mariotto cómo te cae. O sea, vos... Pero yo, discúlpame, te tiro un nombrecito más para terminar de redondear algunas cosas, como todo se vincula con el poder. En el 2006, Enarsa, junto a Electroingeniería, compraron juntas las acciones que pertenecían a otro grupo. Enarsa, que estaba ya controlada por este grupo de Petrobras y de Odebrecht. Es decir, Petrobras controlaba Enarsa se asocia con Electroingeniería, es decir, con la empresa del señor Ferreira, ¿no? El amigo de Zanini y además un hombre con vinculaciones, supongo, con el Poder Judicial, porque su esposa es dueña de una joyería muy importante en la esquina de Cerrito y Posadas, donde tiene que ver con el Poder Judicial? Los jueces federales tomaban esa oficina como un punto de reunión muy habitualmente. Los jueces federales más importantes de la Argentina solían reunirse mucho en esas oficinas, en esa joyería. Sería muy interesante que esos relojes pudieran contar algo. Gabriel. Y yo creo que debe estar muy preocupada la esposa de Ferreira. No, la esposa de Ferreira no. No, yo le tengo un profundo respeto a Ferreira, a Randazzo, a Devido, a todos los compañeros que nombraron, para mancharlos, porque nadie sabe lo que pasó. Esto pasó ayer y ya hoy todos los kirchneristas somos corruptos, estamos con los 35 millones de dólares. Yo le hago un análisis que es el que puedo hacer. Quizás esté equivocado. El mundo ha cambiado desde la llegada de Donald Trump. Ha cambiado. Se vio en el asesinato del embajador ruso en Turquía. Hace un mes y medio Turquía tuvo un golpe de Estado donde los incautos como yo, cuando leímos en el diario que había un golpe de Estado, pensamos que era un grupo de islamistas que le estaba haciendo un golpe a Erdogan. No, ya Erdogan empezaba a tener vínculos con Putin y quería abandonar la OTAN y el golpe de Estado vino precisamente de Occidente. Australia ha cambiado su dirección y hoy se ha incorporado al núcleo de alianza de Rusia y de China. Esta situación lo encuentra Temer, que ya estaba débil,
que nació débil a partir de un golpe blando, pero un golpe de Estado al fin, esta situación lo pone a Temer en el lugar de su fin de gobierno. También a Lula. A Lula lo van a intentar proscribir, porque precisamente la salida brasilera es un gobierno a lo Rodríguez A, a lo Dualde, y un llamado inmediato a elecciones. Y hoy hay elecciones en Brasil, en breve, como va a ocurrir con este fin del gobierno de Temer, de un gobierno dictatorial al siglo XXI, el que gana las elecciones es Lula. Van a intentar proscribirlo a Lula, como ya lo proscribieron hace una semana a Lugo, pero respecto, y como la van a querer proscribir a Cristina. Pero estos 35 millones de pesos se los pagaron el gobierno de Cristina. No sé, qué sé yo. Esto $2 millones de dólares. No tengo idea. Yo creo que nadie de los que están en esta mesa sabe si esto es verdad, si es mentira. Ya estamos tirando nombres. No, confiesan delitos que no cometieron. Eso yo nunca lo escuché. ¿Quién? Hay una confesión, digamos. La empresa reconoce que ha pagado coimas. No es que es una acusación, ¿eh? Veamos esa confesión de parte. Es como una cosa. Yo nunca vi una cosa igual. Para el kirchnerismo los confesores mienten. Para mí no miente nadie. Digamos, acá se han tirado nombres con una liviandad. Hasta la esposa que tiene una joyería, digamos. Me parece que no es casual que la República Argentina ocupe el lugar 107 en Transparencia Internacional. Digo, que hayamos avanzado entre los países más corruptos del mundo. No es casual porque, por ejemplo, Odebrecht en Brasil esté negociando acogerse a la figura de la delación premiada. Él ya tiene condena. En la República Argentina, cuando se discutió la ley del arrepentido, justamente una de las tapas que se le puso es que la persona pudiese arrepentirse durante el proceso, pero una vez que estaba la condena, que no pudiese arrepentirse por el temor justamente a que ocurriera un fenómeno como el de Odebrecht, que hoy está negociando con el fiscal. En Brasil, en Estados Unidos, en México, en Colombia, existen leyes de recupero de activos fundamentales, porque acá lo que tenemos que ver es dónde fueron esos 34 millones de dólares, a los bolsillos de qué funcionarios, y no solamente ponerle penas ejemplificadoras, sino ir a buscar esos activos y recuperarlos por los procesos de extinción. Y una justicia que lo investigue, la justicia... Atención que lo de Odebrecht recién empieza, porque el lobista de Odebrecht en Argentina, uno de los que aparece en la denuncia, en todas las notas periodísticas, era el Corcho Rodríguez, o sea, el ex marido de Susana Jiménez. O sea, que esto recién empieza y va a derivar hacia el lugar insospechoso. Yo quería decir lo siguiente. En primer lugar, bajo ningún punto de vista yo imputé siquiera la sospecha de que podía haber cometido algún tipo de delito la esposa del dueño de Electroingeniería. Simplemente cuento un detalle. Los jueces federales se reunían, esto es muy conocido en el ambiente de la justicia, solían reunirse en esa joyería porque les gustarían los relojes, los anillos que allí se veían. Punto. No más que eso. Sí digo que este gobierno que se fue ha sido el gobierno más corrupto de toda la historia de la democracia argentina. Creo que en la Argentina hubo un plan sistemático armado del poder para robar. Para robar fondos públicos. Sí, claro. Mucho más que en el menemismo. Y quiero, si me das un minuto por reloj, leo rápido para no perder tiempo, solamente para que la mucha gente que nos escucha, más o menos, pueda acordarse de algunos temas. 26.000, casi 28.000 millones de pesos a Lázaro Báez en obras en la provincia de Santa Cruz que no se terminaron, se hicieron mal o directamente ni siquiera se empezaron. Enriquecimiento ilícito investigado por la justicia de la familia Kirchner. Evasión de 8.000 millones de pesos de Cristóbal López. Defraudación por parte de los encargados del Plan Capital Semilla de la Secretaría de Industria de Débora Giorgi, que se calcula en 360 millones de pesos. Las concesiones ferroviarias jamás investigadas que no costaron plata, costaron más de 50 vidas con la tragedia del 11. Los hoteles de los Kirchner para el lavado de dinero. Chicone Calcográfica. El caso que se ha reabierto de Skanska. Coimas, sobornos y facturas truchas, tema que lo tiene muy preocupado al exministro Julio De Vido y hace bien en preocuparse. Negocios paralelos con Venezuela. Sería muy interesante que el exsecretario de Agricultura, Javier de Urquiza, de mi provincia de Santa Cruz, junto con el señor Chepi, embajador en Venezuela, nos pudieran contar sobre la venta de maquinaria agrícola a ese país y los negociados que se hicieron con eso. La importación de efedrina,
de pasar a importar Pero unos no sé pocos si kilos. todo es lo mismo, Sigo, Rafael. fútbol, todo es lo mismo. Todo, falta fútbol para Milagros, todos. sueños compartidos. Perdón, termino con esto. Debido a Fútbol para fondos de todos, yo estoy Tecnópolis. procesado. Dígame dónde está el delito. Falta porque- sueños compartidos. Lo va a decir la falta justicia, Milagros. No, dígame, usted yo que no lo voy a sabe decir. tanto. No, yo sé. Fútbol para todos. ¿Dónde está el delito, viejo? ¿Dónde está el delito? A ver, decime. Vaya a gritarle a otro. Sí, te voy a gritar. No, ¿Dónde no, está el vaya- delito? lo- Fútbol para todos, dijiste. A ver, explíqueselo. te involucras a mí. A ver, ¿cuál es mi delito, hermano? Decime, Flore, ¿cuál es el delito? Explíqueselo a los jueces. No, decime vos, que sos el que yo tanto sabés. Yo estoy citando las ¿Sabés causas. qué pasa con Fútbol para Todos? Que lo van a llevar a la televisión privada, hermano. Yo estoy citando... A ver, déjese ¿Qué de te venís a poner, la gorra? Decime dónde está el delito de Fútbol para Todos, viejo. Que yo te escucho hablar difamando a todos. Ahora dijiste una donde estoy procesado yo. Decime. A ver, vos que sabés tanto. A ver, si se calma, se lo Y digo. aparte no sé lo que pensás, sé lo que denunciás, pero no sé qué pensás del país, hacia dónde querés llevar al país. No tengo ningún interés de contarle a usted lo que yo pienso No, del y país. claro, a porque- nadie, porque ni vos debes saber lo que pensás. A ver. ¿Dónde está el delito de Fútbol para Todos, viejo? Graña, ¿Cuál perdón, es? no, se lo voy a contestar yo. Yo no sé cuál es, no conozco en profundidad la causa... Entonces, ¿para qué hablas? Si Porque me sos un interrumpe, bocalandro, no, porque yo habla no de soy- la joyería de la esposa de Ferreira. Yo no soy ningún- Sos un denunciador profesional. No soy- a ver. Cuando, ¿sabe qué? Eras un buen político y te convertiste en un buchón profesional. Y usted- que habla sin y usted se ha saber. convertido Porque en un estás procesado, hablando. y usted se ha convertido ¿Pero en qué? un procesado Procesado por con lo que usted- orgullo. Lo tengo una cucarda acá. Me parece bárbaro, se yo, va a ser querido. muy interesante cuando ¿Cuál es- se a ver, investigue. cuál es se tu- pasa- tu- va- por qué no, decís que pero está disculpame procesado? porque me No han- sé, que diga por qué, porque dice fútbol para todos. ¿Dónde está el, No, no, ¿dónde está, no, no, ¿dónde yo- está, señor? Si se ¿Dónde está calla- el fallo si- de la jueza? Si se calla un minuto, A ver, Cachito, a ver, si Cachito. se calla un minuto, si es capaz de mantenerse tranquilo y callado No, por un tranquilo minuto... no me puedo mantener porque la verdad que lo escucho diciendo barbaridad y Yo una no que he me dicho- involucra a mí yo no he directamente. dicho- La estaba esperando de pechito. Yo no Dígame, estoy- no ¿dónde me- está el delito y cuánto es el dinero Espera, que se robó déjalo hablar. los funcionarios donde yo estoy involucrado de Fútbol para Todos? Déjalo Le hago esa hablar un pregunta. poquito. A ver. En primer lugar, yo no conozco en profundidad... Entonces no hables. Esperá, Cállate la Cachito, boca. esperá, Cachito. Si no conoces en profundidad, no hablé. Agarrá los expedientes, lee y después que te informás, vení a denunciarnos. A ver, yo no lo nombré a usted. Pero No- yo, me nombraste A Fútbol ver, para Todos, sí, estoy a yo, ver, entonces no sabés, flaco, no sabés, sos un denunciador profesional. No soy ningún denunciador Sí, profesional. te olvidaste de la política para ponerte la gorra. Yo, para escuchar las estupideces que está diciendo, sinceramente, se me hace difícil contestar. Sos una persona grande, Soy Flores. una persona grande. Sos una persona soy una grande, persona- te tendría que dar vergüenza. No me da ningún tipo de vergüenza. En primer lugar, si hay algo que no me da, es vergüenza. Vengo denunciando los negociados de los Kirchner desde hace más de 20 años. Los vengo denunciando desde la provincia de Santa Cruz y los he denunciado acá. Quiero decirle lo siguiente. Menciono, para que la gente lo sepa, decime Fútbol para Todos, ¿dónde está el delito? A ver. menciona las causas que están abiertas en estos... menciono las causas Pero que vos no están... tenés idea después, están Me- abiertas, pero no tenés idea de lo A que ver, ocurrió. no necesito saber sobre Fútbol para Todos para saber que hay una causa penal investigándose cómo se manejó por parte de varios funcionarios, incluyendo a los jefes de gabinetes de ministros. Yo no sé si los jefes de gabinetes de ministros Tenés que son leer bien culpables el o no. dictamen de la... No tengo que tenés leer nada. leer bien el dictamen de la doctora mencio- Servini de Cubría. Estoy mencionando las causas que están abiertas y que están siendo investigadas. Si usted está investigado y está imputado en alguna de esas causas, es problema suyo, no es problema mío. No, es lo una que digo cucarda es, para mí. será una ¿Cuál es tu cucarda, explicación hay de lo que pasó con Fútbol para Todos? Perdón. No, yo voy a Yo no decir lo que dice conozco el ni quiero expediente. discutir el caso de Fútbol para Todos. Quiero mencionar los casos que están Flores, hoy... seguí hablando, Flores. Sí, sigo Yo hablando sí, con yo muchísimo sí, gusto. Gabriel, te Voy a decir seguir. el delito en el Quiero caso de hablar Milagros al aire. Sala. Quiero porque seguir. Me parece que tiene vigencia y tiene Milagro actualidad. Sala. Milagro Perdón, Sala perdón, ya pero está en, yo te voy a en el decir Tribunal No, no, Superior. perdón, Ministerio de quisiera Planificación. Ya está en el terminar, Tribunal Rolando, Superior. Rolando, de Ministerio de Milagro Planificación. Sala. Quisiera leer los últimos Porque tres casos seguí que me... leyendo, Flores, Sí, dale, déjemelo, seguí, dale, déjemelo, dale. sí. Desvíos de fondos de Tecnópolis, gasto de 500 millones de pesos en el PAMI en remedios a personas fallecidas. Central térmica de Río Turbio, 26.000 millones de pesos para construir una central térmica que no puede Soy un funcionar. inventario este hombre. No, pero estoy aparte, haciendo un inventario. Cuando, Lo que le quiero decir- cuando en una te pido profundidad no la tenés. Pero le puedo dar profundidad en las que sí conozco a fondo. Y podemos Entonces, hablar horas si vos quiere. sos un Y hombre podemos que habla por hablar horas si y quiere. te olvidaste de la política. No. Y quiero terminar con esto para decir lo siguiente. La idea de mencionar todos estos temas
es para decirle a los televidentes que nos ven, a la gente que nos escucha, que si esto no demuestra que existió en la Argentina un plan sistemático para aprovecharse de fondos públicos por parte de los funcionarios. Ahora, Rafael, me dejan hablar en mi momento. ¿Qué plan sistemático hablar? Yo estoy procesado por Fútbol para Todos por una tontería. Yo no sé por una tontería y no formo parte de ningún plan sistemático. Entonces, ¿qué venís a hablar? Entonces está tranquilo. Pero entonces, ¿qué venís a hablar de Fútbol para Todos? ¿Sabés qué pasa? Como yo sé de Fútbol para Todos y no sé de las otras causas, claramente las otras causas pueden ser iguales a Fútbol para Todos. Claramente. Entonces, como Fútbol para Todos es una infamia que nos acusan, claramente las otras pueden ser iguales. Y justo cuando te pregunto, te pongo el dedo en la llaga y vos no lo sabés responder. Porque yo no he investigado Fútbol. Bueno, entonces investigá y después hablá, flaco. No tengo por qué hacerlo, no estoy hablando en detalle de Fútbol para Todos, estoy mencionando. Y si usted está dentro de una de esas causas, sos un denunciador profesional. A mí me nueva profesión. Lo lamento si lo tengo cansado. Vaya y explíqueselo a los jueces, Mariotti. Vaya y explíqueselo a los jueces. Pero vos te olvidaste de la política. No me olvido de la política. Lo tengo acá. Todavía no pudo hablar Alfredo Almedo. Espere, todavía no pudo hablar Alfredo Almedo. Tal vez ellos lo entiendan mejor. No me hagan el dúo. Ya le explicamos y le vamos a explicar todo los jueces. Para eso fuimos funcionarios. Me alegro muchísimo. Tranquilamente nos ajustamos a derechos de todos. No, por supuesto. El problema es cuando gente como usted de un gobierno transparente como el de Scioli. Yo no difamo a nadie. Con el caso de Odebrecht, sí, ya nombraste 5 personas, hermano, con Odebrecht. ¿A quién estoy difamando? Y no sabés nada. ¿A quién estoy? Dijiste hablemos del caso de Odebrecht. 5 personas nombraste, pusiste en tu boca hasta la esposa de un señor que tiene una joyería. Usted, espere un momento, espere. Sí, a ver, Alfredo. Yo le quiero decir algo. Quizás yo no sepa tanto de política internacional y pido disculpas, porque yo soy del interior, bien de Salta. ¿Qué tiene que ver Donald Trump con la corrupción en la Argentina? No, yo estoy diciendo lo que pasó cuando cambió el mundo. Ganó Donald Trump y cambió el mundo. La corrupción existía desde antes. Acá yo le pido a la justicia, no hace falta ni que vaya un diputado a denunciar. Los fiscales actúen de oficio. Los jueces para eso les pagamos y mucho. Actúen como corresponde. Y el que tenga que estar preso, que esté preso. Y el que tenga que estar libre, esté libre. Porque quizás por ahí tiene razón usted que se lo acusa de algo que no es. Pero si la justicia actuaría como corresponde... Lo que pasa es que si esas causas no se comprueba algo, sería persecución política. Si adentro de 2 años el péndulo vuelve, pero, si no se comprueba, si buena parte de esa causa no se comprueba nada, es persecución política. Lo interesante, Rolando, de la teoría de Gabriel Mariotto es que ya está resultando positiva la presidencia de Donald Trump antes de asumir en Estados Unidos, porque logra que Odebrecht, en definitiva, confiese que en la República Argentina pagó 35 millones de dólares en coimas, en sobornos. Ahora, el que tiene que tomar la posta es el Poder Judicial, investigar a dónde fue esa coima, en qué obras públicas, quiénes fueron los funcionarios que se beneficiaron y citarlo a Odebrecht. Claro que lo tiene que citar, porque tiene que dar explicaciones en la Argentina y tiene que decir a quién le pagó ese dinero y esas obras públicas. Pero te voy a poner el caso de Milagros Salas, que se ha discutido con... Ahora vamos a ver lo que pasó en el Cámara de Diputados. Pero también, déjeme antes. Lo único que le acerté realmente... Tiene la palabra el diputado. Me da un minuto, yo sé. Lo único que le acerté yo es que Donald Trump iba a ganar. Y ganó. Y fíjese, está haciendo, antes de asumir, ya dicen, hace buena política. Es muy positivo. Ahora le devuelvo la palabra al diputado Petri, pero vean lo que pasó hoy en la Cámara de Diputados con Milagros Salas. Ayer nosotros intentábamos entrar a la audiencia que es pública, al último día del juicio oral y público a Milagros Salas, y la policía de Morales nos reprimió violentamente. Yo quería plantear una cuestión de privilegio contra un hombre del presidente. Digo un hombre del presidente porque él así lo dijo en Pumamarca, contra el gobernador Gerardo Morales. Creo que esta cuestión no debe pasar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que se trata del fuero de una diputada nacional y que con una declaración de la Cámara de repudio haciendo lugar a la cuestión de privilegio, me parece que en esto no puede haber fisuras. Acá la cuestión de privilegio que le pegaron a una diputada nacional, y esto nos viera todo, como acaban de decir la diputada Gramaño y el diputado Romero. La justicia está trabajando y ellos están protegiendo a esta mujer corrupta, porque así protegen quienes vienen detrás. El efectivo Pereira, quien fue el que hizo esto,
está cumpliendo una orden. Y es una orden y tiene una responsabilidad política clara del gobernador Morales, digamos. Como el efectivo Pereira responde a Morales, Morales responde a Macri. Esto viene sucediendo porque se genera un contexto que se promueve desde el Poder Central y que tiene que ver con un Estado represor. Durante 12 años, a mí también se me golpeó en esta Cámara por parte de personal del Frente para la Victoria. También fui agredida por todas las bancas, ¿se acuerdan los chicos de la Cámpora que incluso me tiraban piedras y yo me quedé y saludé? Claramente había una intención de violentar, de reprimir, de mostrar lo que se vive en Jujuy, también con los legisladores nacionales, con los organismos de derechos humanos. Esa es la provincia gobernada por Morales. Palabra al diputado Petri, se le había secado antes del informe. Bueno, respecto de esto, hoy la Cámara de Diputados se expidió repudiando la violencia, repudiando fundamentalmente la violencia a Mayra Mendoza, pero nosotros queremos enfatizar en que repudiamos toda violencia. Tampoco vemos con beneplácito cómo un secretario de Derechos Humanos le propinaba una golpiza a un efectivo policial y le quebraba el tabique. Lo cierto es que esto se da en un contexto muy particular en la provincia de Jujuy porque por primera vez empiezan a avanzar las causas contra Milagro Sala. Yo como presidente de la Comisión de Seguridad recibí la semana pasada a 4 víctimas de Milagro Sala y su organización Tupac Amaru. Y allí contaban relatos desgarradores. Esto es, no solamente les pegaban, las obligaban a trabajar en prácticamente una suerte de trabajo esclavo, las privaban de la libertad, las amenazaban con quitarles el trabajo y eventualmente si no cumplían con los requisitos militantes que imponía la Tupac Amaru, les sacaban el trabajo, les sacaban la casa. Pero nada de esto lo creyó la Naciones Unidas ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Naciones que Unidas le dijo, solamente se ha Macri está pronunciado, sacándole el culo a la jeringa porque le dijo, Naciones Unidas solamente libérenla. se ha pronunciado respecto de lo que el reclamo que hicieron los peticionantes. Respecto de una sola de las causas, el gobierno se defendió en ahí. donde en esa causa, que es la primera, ya se dictó la excarcelación. Ahora, a Milagro Sala no solamente se la acusa o se la tuvo procesada por el acampe, como se lo conoce normalmente. Tentativa de homicidio, fraude a la administración pública, Pero todo esto asociación a la ilícita, OEA y a la ONU no le importa, extorsión. Luis. Pero, no le importó. Pero digo, no le estos son los creyó, procesos, no le creyó al gobierno. Estos son los procesos que hoy la tienen privada Pero de la libertad a Milagro Sala. A ver, porque hay peligro a mí no me lo procesal. explique. No, ya lo sé. La ONU le dijo que no al gobierno. No, pero la justicia argentina, esto es lo importante, porque acá lo que hubo un dictamen del Comité de Trabajo respecto de detenciones arbitrarias, hubo una expresión del director de la OEA. De la CID. La CID en la Argentina es la misma. Es la primera vez que la CID se expide como si fuera una dictadura. Bueno, pero de todas maneras, primera instancia, segunda instancia y Suprema Corte de Justicia de Jujuy están avalando la detención en prisión preventiva. ¿La CID es el ancho de espada? No, la Corte Interamericana tiene que resolver todavía. Bueno, pero tiene que resolver en función del ancho de espada. Bueno, pero va a tener que resolver, pero va a tener que resolver y va a tener que resolver en función de lo que establece, como bien dice acá el doctor Grania, el ancho de espada, digamos. No hay ninguna discusión sobre eso. Lo que haga la justicia de Jujuy, de Santa Cruz, de Tucumán o de la ciudad de Buenos Aires compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino en la medida en que no cumpla con lo que le indica la normativa internacional, las convenciones internacionales de derechos humanos y los organismos internacionales. Es hora de que lo haga, porque el exdiputado Flores tiene la palabra. No, la Constitución Nacional, que tiene incorporados estos acuerdos internacionales que incluyen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo no tengo ningún tipo de dudas que en este momento Milagro Salas debiera estar en libertad. Porque me parece que realmente la Argentina está incumpliendo compromisos internacionales y la causa por la cual fue detenida durante todo este tiempo, desde mi punto de vista, yo me hago cargo nada más que de lo que yo pienso y digo, esa causa se parece bastante a una suerte de revanchismo político. El hecho de que hoy los fiscales, los dos fiscales que intervienen en la causa consideren que 3 años de cumplimiento no efectivo sería la pena que le tiene que poner frente a los 8 años que piden los abogados del actual gobernador, me parece que hay algo de eso. Después, sí, claro, que debe ser investigada por hechos muy graves que se le imputan con relación al manejo de los planes de vivienda que tenía su alcance. Creo que estamos hablando de un hecho que es anterior, que es la situación en la que se encuentra Milagro Sala, que debiera estar en libertad. La presentación que hizo Damián Loretti y Pablo Yonto con muchos diputados del Parlasur en febrero en la justicia provincial, todo este trámite llegó a la justicia federal, casación,
le puso a la Corte la pelota para que resuelva sobre la privación ilegítima de la libertad de Milagros Salas, poniendo en jaque al Estado Nacional de incumplir los tratados internacionales de los organismos que se han expresado sobre la detención arbitraria de Milagros. Ayer asistimos a una brutal represión que hoy estamos viendo. Y también hubo una manifestación en tribunales de 25.000 personas, donde el espacio al que yo pertenezco, el partido Miles, estuvo integrado por agrupaciones muy importantes, y muchos dirigentes políticos van a pasar la Navidad junto con Milagros Salas. A ver, Olmedo no la quiere mucho Milagros Salas. Desde el gobernador de San Luis a Fernando Esteche. A ver, yo le voy a hacer muy claro. 12 años Jujuy ha vivido tras las rejas de Milagros Salas. Y en la mayoría de los casos, los abusos que hacía ella, nadie los denunció porque era una normal y tenía más poder que el gobernador. Y entraba y le pateaba la puerta al gobernador y decía, hay que hacer tal cosa, hay que hacer... Manejaba el fútbol, manejaba esto, manejaba lo otro. Eso no está en las causas directamente. Pero si no lo denunciaron, perdieron. No. Y porque tenía un poder supremo donde le mandaban la plata acá con un chorro. Le mandaban más plata a ella que al gobernador. Una de las víctimas relató. Le voy a terminar. Yo confío en la justicia. Ahora, no estoy de acuerdo con lo que hicieron con la diputada nacional. Ahora, explíquenme a qué van. Déjenla a la justicia tranquila. Si sabían que no iban a poder entrar, no, pero ¿para qué van en papel a presionar? No, pero es una noticia que está desconociendo el juzgado internacional. Hoy una de las víctimas, Celia Déjame darle una explicación. Bueno, pero el juzgado internacional quizás no conoce todo lo que vivimos nosotros. Lo que pasó fue lo siguiente. Muchos ciudadanos con responsabilidad, algunos diputados nacionales, otros concejales, otros dirigentes gremiales, fueron a Jujuy, se anotaron para ingresar y la policía no dejó ingresar a los visitantes que venían desde... No, el problema fue el siguiente, que cuando Néstor Segovia, dirigente de Subte, hizo una gestión para que los jujeños salían 10 señores y señoras de Jujuy, que la ven habitualmente a Milagro, que la pueden visitar en Alto Comedero, salían para dejarle lugar a los diputados nacionales que llegaban, la policía y el tribunal acepta y después le hacen un engaño. Entonces no dejan salir a los jujeños, dejan salir a los jujeños y no dejan... Yo quisiera decir... porque el avión llegó a la mediodía. Yo le quisiera decir algo a Mario para provocar la represión. No, yo le quiero decir algo a Mario sobre este tema. Hay una de las víctimas que nosotros recibimos en la Comisión de Seguridad Interior. Quedó minoría, Petri, así que le toca la palabra. Hoy fue brutalmente golpeada por miembros encapuchados. Digo, esto está ocurriendo hoy en Jujuy por miembros de la organización Tupac Amaru. Se animó a denunciar a Milagros Salas, se animó a denunciar las vejaciones, la brutalidad con la cual fue golpeada, y hoy fue nuevamente golpeada, digo, por la Tupac Amaru. Producto de represión. Y entonces cuando uno habla de si existe peligro procesal, de entorpecimiento a la justicia, claro que existe. Porque muchas de las personas que pueden testimoniar... Yo te digo también que la experiencia está bien, pero yo también les digo, muchachos, que la experiencia en la Argentina indica que no es equiparable la violencia del Estado a la violencia de un grupo político. No, el Estado tiene que conservar superioridad moral. El Estado jujeño la está perdiendo si no respeta fallos internacionales y si reprime diputados. Quisiera hacer un comentario sobre algo que dijo el exdiputado Flores. Sobre algo que dijo Mariotto recién. Yo no lo mencionaría como algo interesante para acompañar a Milagros Salas al gobernador de San Luis. El gobernador de San Luis acaba de ser denunciado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de esa provincia de haber sido uno de los que firmó una carta al dictador Macera pidiéndole una represión implacable sobre los subversivos de la provincia de San Luis en la época de la dictadura militar. Me parece que flaco favor le hace a Milagros Salas reunirse con un personaje así. No me consta, Flores. No importa que no le conste, yo lo que la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos lo hizo. Hay un gran tufillo de represión. La base militar que quiere poner, o que quería poner los Estados Unidos en Jujuy es parte de este tufillo. Porque es un globo de ensayo de lo que quieren llevar a todo el país, lo que se está viviendo en Jujuy. La falta de Estado de Derecho y la brutal represión que existe en todo el pueblo jujeño es el globo de ensayo de lo que quieren llevar al resto del país. Acaba de firmar el ministro de Defensa con
Pero si vamos a teorías conspirativas, también se puede decir que Milagro Sala era un ensayo de guerrilla. Por impulso de nuestro embajador en los Estados Unidos, o ex embajador en los Estados Unidos, acaba de firmar un acuerdo con la Guardia Nacional del Estado de Georgia para controlar las fronteras y asistirnos en catástrofes. Marioto. Entonces, me parece que lo de Jujuy hay que mirarlo en clave nacional y no es una cuestión de patriarcal o solamente patriarcal de... No se está encerrando, peleo al correligionario, ¿no se está encerrando Morales en una pelea personal que está arrastrando el propio gobierno de Macri? No, lo que sucede es que, y esto es lo que tanto Morales como el gobierno nacional quieren, es que los organismos internacionales asistan a Jujuy, que estén en Jujuy, que vean lo que ocurrió, que se interioricen. Esto es porque hasta ahora han fallado a pie juntillas la solicitud de los peticionantes, pero sin conocer lo que está ocurriendo en Jujuy, el desfalco a la administración pública que hizo la organización Tupac Amaru y Milagro Salas durante todo este tiempo. Mira, te doy un dato. Pero no hay desfalco que justifique una privación ilegal. Vos mezclás todo. No. Mezclás todo, porque si no los que defendemos la libertad de Sala también defendemos la corrupción. La prisión preventiva, y vos lo sabes muy bien, se otorga y se establece cuando existe peligro procesal. Bueno, los organismos internacionales dicen que no existe peligro procesal. No lo entienden. Todavía no se expide la Corte. Bueno, no, se expide un organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, ¿se expidió la Corte? No, se expidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Disculpame, ¿es vinculante el fallo de...? Claro que sí. Bueno, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todavía no se tenemos incluida en nuestra Constitución Nacional. Pero cuando se las convenciones internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Lo que usted me dice es otra cosa. No, están si los defendiendo lo organismos que indefendible. actualmente se han expedido son vinculantes para la Argentina, hasta que no se expida la Corte Interamericana, no es vinculante para la República Argentina. Vamos a esperar el fallo de la Corte y vamos a acatarlo. Es un papelón no darle bola. Una Navidad con represión y presos políticos. Queremos que sepan Yo cuál es la le realidad quiero de hacer una Jujuy. pregunta personal. ¿Cómo no? Usted cuando estaba en el gobierno, usted estaba junto con Echegaray y con Duhalde, ¿verdad? No. No, pero sí pertenecía a él. Cuando Con Echegaray sí, Echegaray ¿Se formaba acuerda parte cuando de me la FIP? denunciaron a mí por tener esclavo en el campo? Sí. Sí, se acuerda bien. Sí. Que me pusieron en todos los medios de comunicación. Usted sabe que la justicia no me encontró ningún empleado en negro, como decían ustedes. No me encontró ningún menor de edad, ni nadie no registrado. Nunca nadie me pidió disculpas. ¿Y sabe el daño que le hicieron Seguro. a toda la producción? Y eso era persecución política. Sí. Porque me lo reconoce, le No, agradezco. pero yo subía las encuestas. Hay ese tipo de operaciones. Me hizo ese tipo de operaciones. No, Molmedo. Es la Él estaba en la provincia de Buenos Aires. Es la primera vez que lo veo y le tengo mucha simpatía. Muchas y gracias. yo no hago ese tipo de operaciones. Pero Yo me lo trato- hicieron. Su gobierno. Yo reconozco que Los hay... gobiernos no son Yo reconozco ontológicamente que iguales. existen ese tipo de operaciones que le hacen mucho daño a la política. Bueno, por supuesto, entonces se tiene que terminar esto. supuesto. Por eso yo no quiero ni falsa denuncia, quiero trabajar con la verdad. El pueblo tiene que saber la verdad, lo que es una cosa y basta de perseguirse, porque a mí me persiguieron y me querían ver preso. A mí Duhalde, que hoy está muerto, no es el presidente de la nación, me dijo, yo a usted lo quiero ver preso. Y yo lo invité Con Duhalde a mi también te campo, peleaste, vos sos un quilombero. con el de derechos humanos. Y le digo, venga a visitar mi campo, porque usted me denunció penalmente. No, yo solo lo quiero ver preso, usted me dijo. Eso es, No. es un gravísimo error. Yo quiero del rescatar funcionario. la memoria de Duhalde. Pero yo lo vi en carne propia. Me parece una De ser digamos, me cierto, parece una es un- vergüenza lo de que ser estoy cierto, escuchando. es un Yo grave quiero error. rescatar la memoria del doctor Duhalde, que fue un defensor acérrimo de los A mí me derechos lo dijo en humanos la cara, durante la dictadura militar y A con mí quien me usted lo no dijo en la podría haberse sentado ni al lado. Discúlpeme. Sí, ¿sabe qué? Discúlpeme. Estaba sentado en la confitería de La Rioja. Yo no voy a del Hotel permitir en Naim esta II. mesa que se diga semejante barbaridad. Lo voy a defender, la memoria del doctor Bueno, Duhalde, en esta defiéndalo, mesa. usted defiende Es entonces impresentable otro lo que tipo está de haciendo. gente. Un señor que le puso el pecho a la dictadura militar. Estamos hablando del Duhalde No estamos del hablando del expresidente de la Nación. Estamos hablando de Luis Duhalde. De Luis Duhalde. Correcto. Quien fue secretario de Derechos Humanos de la Nación. Digamos, el doctor pero Flores, ya a quien está seguramente muerto, no lo van a descanse acusar en de paz. kirchnerista, podrá hablar de la misma manera que estoy hablando yo de la memoria del doctor Duhalde. Todos firmamos, salvo todo lo usted, que Olmedo. dijiste. Firmo todo lo que le dijiste. Yo defendí presos políticos en la época de la Correcto. dictadura, sé exactamente lo que hacía
lo que hacía Eduardo Duhalde en esa época. Usted no vivió lo que yo viví. No, no. Qué fácil que es mancillar la memoria de la gente. Tenga cuidado. Yo no mancillo nada. Usted acaba de quejarse de que a usted le hicieron una operación política y usted habla de un muerto que defendió preso durante la dictadura militar. No, yo no estoy hablando de lo militar. Poniendo en riesgo su propia vida cuando un hombre está muerto y no puede defenderse. Yo no se lo voy a permitir. Pero además junto con Ortega Peña defendían presos antes pero por favor. De ser cierto, es un exabrupto. Bueno, de ser cierto es un le exabrupto. agradezco el respeto. Yo le estoy planteando las cosas como no tengo fueron. por qué no creerle, pero Yo sí tengo por qué no creerle. comparto con la señorita la admiración por Luis Eduardo. Bueno, la está señora, bien, la ustedes lo admiración por admiraban. Luis Yo le digo lo que yo Les viví. agradezco profundamente el debate. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Hay inquietud en el conurbano. Hoy, después de muchos años, desde el año 2009 para acá, que no había un secuestro tan largo. Un joven fue levantado de su casa, del negocio familiar, mejor dicho, en Ranelagh, y estuvo una semana secuestrada. ¿Cómo es posible? En tiempos donde hay tanta cámara de seguridad, cruce de antenas telefónicas, ¿cómo se explica? Así se mantuvo una semana secuestrada a una persona. Una semana secuestrado y un rescate de 650.000 pesos. Mauricio Dineno fue capturado en la puerta de su casa cuando junto con sus padres volvía de trabajar en el supermercado familiar. Nosotros estábamos llegando a trabajar, frenamos el camión, nos bajamos mi mamá y yo del camión y vemos que un auto blanco, que no sé si, no sé la marca que era, se cruza y se bajan dos armados. Cuando me doy vuelta, tenía dos más atrás mío, en otro auto a la esquina, y bueno, uno de los dos directamente me baja la cabeza, me apunta con el revólver a la altura de la cintura y me tira dentro del auto. Me decían que empezaban a preguntar de cuánta plata había en la casa, que yo obviamente no le daba datos. Que le diga cuánto había, que me largaban en media hora. Al día siguiente del secuestro apareció la primera llamada extorsiva en la que se pedía un rescate de $100.000. Mauricio estuvo 6 días en cautiverio, a oscuras y casi sin hablar con sus captores. Y cuando yo llego al lugar donde me tienen secuestrado, me tuvieron arriba del auto unos 10-15 minutos para mí preparando el lugar. Me sacan el precinto que yo tenía atado atrás en la espalda y me encadenan a la pata de la cama, digamos, que tenía como pared. ¿Tenías luz? ¿Estabas a oscuras? No, estuve continuamente, o sea, todo el cautiverio a oscuras, ninguna luz prendida. El único momento que se prendía la luz era cuando ellos entraban, que me hacían darme vuelta, ponerme cara contra la pared y contra el colchón. Yo los llamaba, ¿viste? Les pegaba un silbido cada vez que quería tomar agua, y después me tirarían comida. Ya te digo, en los 6 días me habrán tirado 3 platos de comida, como mucho. La familia Dineno recibió en total 6 llamadas extorsivas hasta que se acordó un pago de 650.000 pesos. Así como vinieron medio a las apuradas, me tiran la remera encima de la cara, me agarran entre 3, me tiran arriba del auto, empiezan a manejar y yo hasta ese momento no sabía si había resultado todo bien o si había pasado algo malo. Esto es lo que provocó sorpresa hoy. Ustedes dirán, bueno, ¿qué diferencia hay entre un secuestro express y un secuestro de estos? Miren, un secuestro express tiene que durar más o menos, el otro día me lo explicaba un especialista en seguridad que no quiere dar la cara por esto, pero me decía, mirá, ¿sabe por qué duran el tiempo que tarda en gastarse un tanque de nafta dando vueltas? Porque es el tiempo que tardan en dar la orden hasta que se intervenga el teléfono celular del secuestrado. Hoy por hoy, para que un secuestro express llegue a buen puerto, necesitan llamar desde el teléfono del secuestrado, que eso automáticamente se convierte en la prueba de vida. Más o menos tarda 3 horas, 3 horas y media, justo el tiempo que tarda en consumirse un tanque de nafta. Si a esa hora no lograron cobrar el rescate, lo sueltan al tipo porque ya pinchan el teléfono del secuestrado y se complica mucho la logística y los pueden venir a buscar porque los pueden rastrear por las antenas de celulares. Por eso, quienes seguimos estos temas atentamente, a todos nos llamó la atención un secuestro de una semana. Porque hoy por hoy un secuestro de una semana es casi imposible de sostener con la cantidad de cámaras de seguridad, celdas de celulares, por más que cambien el chip, se reconoce el número de email, que es como el número de motor de un teléfono. Es muy difícil mantener un secuestro largo y por eso a
todos nos sorprendió. Supongo que a Diego Kravetz, que es secretario de Seguridad de Lanús, también le debe haber sorprendido. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Secuestro largo? Es raro, sí, sí. Ahí, digamos, aparte, hay toda una especialización ya en secuestros en la Argentina, bueno, un poco larga data, existe de hace larga data, y hoy hay un fiscal especializado, que es Santiago Markevich, que de alguna manera aglutina, o sea, es que es un delito federal, interviene directamente la justicia federal. Santiago Markevich es como un jefe de fiscales, de alguna manera, que va, digamos, estudiando y aglutinando la experiencia y armando protocolos en función de lo que va pasando con los secuestros. Interviene la Justicia Federal de la zona, en general con la Policía de Investigaciones de la zona, o sea, la DDI cuando pasa en la provincia de Buenos Aires. Y este año hubo varios secuestros, todos express. Todos los que hubo, sobre todo en la zona sur y en la zona este, en la zona este fueron todos express. De hecho, te tocaron algunos en Lanús también. Sí, por suerte al principio y después me armaron a cero, prácticamente a cero, por suerte, durante casi todo el año, después de la primera parte. Ahora, hoy, con lo que hizo este fiscal, más la ayuda que le prestó el ministro de Seguridad de la provincia de Ritondo, más la distinta articulación que se han hecho en los municipios que estuvieron más calientes con los temas, Lomas, Lanús, Avellaneda, Quilmes, con las cámaras, donde se armaron rápidamente anillos para poder ver los fiscales puedan laburar más rápido, se ha mejorado sensiblemente. O sea, lo que fue un pico en un momento empezó a mermar y empezó a bajar. Puede pasar, como los delincuentes son, como toda especie, se va adaptando a los cambios, que a partir de que fue mejorando la respuesta del Estado, a partir del estudio de las cosas y los protocolos que ha hecho, puede ser que haya empezado una mecánica nueva. Dios quiera que no, Dios quiera que no, pues está mucho peor que el secuestro express, que es una cosa que empieza y termina al rato. Es muy terrible el pibe hoy diciendo yo no quiero ni que los agarren, porque saben dónde vivo. José Luis Ferrari, amigo de la casa, a mí lo que me da a pensar en la protección policial. Yo voy a hacer más todavía. He hecho el análisis estructural que hace Kravetz. Se juntan un periodista muy curioso como vos y un abogado penalista que nunca arregló con la policía. Entonces, que trabajé en el caso Diego Peralta. Entonces, ¿qué te dice esto? Tiene una estructura importante. Para tener cautivo a una persona una semana es muy importante. No hablan, la misma víctima señala, no hablan como tumberos, tienen un lenguaje diferente. Esto conocen dónde vive el chico. Tiene solvencia, la familia tiene solvencia patrimonial y tiene... Claro, no fue un secuestro al voleo, los secuestros expresos son al voleo. Claro, conocían con anterioridad que la familia tiene solvencia patrimonial y van a sacarle plata. Hay que guardarlo una semana. A esto le tenés que sumar, evidentemente, toda esa estructura que se generó alrededor de la familia, que no dieron aviso a la policía y negociaron por su cuenta. Y si esto lo contextualizás en el momento de la provincia de Buenos Aires, la policía está muy enojada con la gobernadora. La gobernadora dio inequívocas señales de enfrentar a la mafia policial, descabezando DDI, descabezando comisaría, descabezando fiscalía. Venimos tocando el tema hace mucho tiempo. Vos y yo que somos malos. Somos muy malos y vamos a ser más malos. Vamos a hacer una comparación que viste que siempre son odiosas. Sí. El último secuestro express de largo aliento fue en el año 2009. El secuestrado se llamaba Leonardo Vergara. Exacto. Acá el doctor Ferrari se va a acordar del caso. Al tipo lo tuvieron un mes secuestrado. Era un secuestro extraño. ¿Cómo terminó el secuestro? El jefe de la DDI local preso, porque había sido un secuestro patrocinado por la policía. Una opereta, nadie le investigaba, no encontraba. ¿Dónde sucedió? En Ranelagh, en el mismo lugar donde secuestraron a este muchacho. Con lo cual, las comparaciones son odiosas, las casualidades también. Pero a mí un secuestro de largo aliento hoy por hoy me parece que sin algún grado de sostén policial no se puede hacer. Necesariamente tiene que contar con una estructura funcional y dominio territorial que solamente puede hacerlo la policía. Nada más, no hay otra manera. Y también hay que decir que las bandas de secuestradores en general caen presos, pero los policías que lo protegen nunca. Bueno, se vuelven, se reciclan dentro de la estructura y evidentemente sobreviven en el tiempo y tienen una permanencia y tienen lo que es fundamental, que es la información. La policía, cuando la policía te dice, nosotros no sabemos qué pasa en la calle, es mentira. No, la policía sabe, desde el que es un vendedor ambulante hasta el que vende droga en la esquina. Conoce todo. Cuando te dicen que lo contrario es mentira. Y además, a mí hay una que me gusta mucho cuando me la dicen, dice, no, nosotros no recaudamos.
Esa me conmueve hasta las lágrimas. Una vez más. Y acá tenemos un político que nos puede ilustrar en la materia. No hay posibilidad de que la policía robe si el gobernante del lugar no le dice... Porque el gobernante que dice, mira, yo quiero este comisario acá, quiero este acá y quiero este allá. Si no hay connivencia política, no hay posibilidad de corrupción. ¿Las cámaras de seguridad no sirven para evitar, como siempre se dice, que los secuestros de largo aliento puedan suceder? No. Donde sabés, donde lo levantaron, empezás a seguir el auto. Bueno, de largo y de corto, digamos. Las cámaras sirven, son muy útiles. ¿Se usan bien o...? Se usan lo mejor que se puede. Nosotros, a ver, la videovigilancia es un tema que en realidad para formar una persona para que lo haga bien lleva cierto tiempo. A veces hay que tener cierto ojo. Nosotros el año que viene estamos trabajando la idea de que la policía, un cuerpo especial de policía local haga la videovigilancia. Ya no lo haga más personal municipal, o una parte personal municipal y una parte policía. Porque hay que tener ojo. Hay cosas que hay que tener cierto instinto que no es solamente estar mirando. Hay que ver lo que estás mirando. Para decirlo de una manera. El olfato policial que tanto criticamos. Ahora, las cámaras son muy útiles. Muchas veces por ahí no lo agarraste en la preventiva, pero cuando apareció y tienen el primer dato de por dónde empezó, después empezás a hacer un corredor. Y en el corredor, esto lo empezás, si vos tenés las cámaras dispuestas por corredores, muy probablemente termines encontrando algo. Claro, cuando cambiaron de auto, cuando... Y es muy probable que termines encontrando algo. Porque aparte los corredores, en las zonas donde se producen más secuestros, son bastante claros. No es que, digamos, hay para irse tan fácilmente cuando vos querés cambiarte de partido, no es una cosa tan simple como parece. Esto en delincuentes de baja monta. Ahora, si hablamos de una estructura que tiene permanencia y que tiene arraigo como es la policía, nos enfrentamos a un enemigo mucho más complicado. Bueno, de seguir me parece que sí, yo coincido. Yo creo también de que la posición... A ver, todo lo que le pasó a ustedes durante este año en tu municipio, todo pasaba en Lanús, te voy a decir, pero escúchame, acá pasó algo. Porque robo salidera, entradera... Bueno, de pronto, ¿por qué se cortan los secuestros express? Hay un boom de secuestros express y de pronto se cortan. Bueno, yo creo que la posición de la gobernadora en relación al combate a la mafia en general y específicamente a la mafia policial, me parece que tuvo su correlato, digamos, de las cosas que, bueno, algunas fueron más públicas, otras fueron menos públicas. Pero me parece también que sostener, pelearse con la mafia, tiene ciertas cuestiones que después dan sus frutos. Por ejemplo, esto, vos te peleaste, sostuviste, y nosotros, por ejemplo, objetivamente bajamos. Tenemos delitos, no es que no tenemos, ni mucho menos. Pero el sostenimiento de la gobernadora y para abajo todo hace que la cosa fluya distinto. Y nosotros, esto también para decirlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, bandas organizadas que hayan operado en Lanús, este año descubiertas, teníamos una de Mar del Plata que hacía entraderas de Mar del Plata. Estaba en Mar del Plata, paraba en Constitución, en Hotel de Constitución, bueno, y de ahí empezaba a hacer tropelías en Avellaneda y en Lanús. Después teníamos otra banda que era de Capital. Y después son bandas que no son tan... Lo que hemos tenido hasta acá nosotros descubierto, que no son bandas de índole con tanta inteligencia. Eran bandas, no digo que no, pero con una cosa más... artesanal. Más de poca monta, Digo, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Quiero que vean esta historia. Es una investigación que hicimos el año pasado en Tercera Posición, donde les mostramos cómo se había armado una causa y se había incluso contratado un sicario. El sicario, la semana pasada, cayó preso. No me van a asustar estos vigilantes que arreglan con los tranzas. Había estado este sicario en la planta de él, fue a la planta de Rolón a decirle, che, me ofreció hasta la fiscalía, dame 500.000 pesos. Ahora sacó la plata. Parecía un incendio más de tantos que se suceden en el conurbano. 30 dotaciones de bomberos para extinguir un incendio que del lugar no dejó nada. Cerca del SEAMSE, en el camino del Buen Aire, ardió una planta de reciclado de basura y neumáticos. Pero la planta que ardió tenía su historia. Por extraño que parezca, esa planta que le daba trabajo a 300 personas fue iniciativa de un analfabeto, Carlos Rolón. Rolón es un líder popular muy conocido en la zona de José León Suárez. Tuvo problemas con la justicia en el pasado, sí, pero cuando salió se recicló, se readaptó a la sociedad y logró agrupar a un grupo de 300 cartoneros. Con ellos lograron que el SEAMSE les cediera un predio y ahí armaron una planta de reciclado. Los problemas para Carlos Rolón y su planta recicladora comenzaron cuando quiso denunciar
la connivencia entre los narcos y los policías de la zona. No me van a asustar esos vigilantes que arreglan con los tranzas, porque acá es tierra de nadie. El 29 de diciembre de 2014, un ex convicto de apellido Marzulio fue a la planta de Rolón y de sus cartoneros a decirle que un grupo de policías le había ofrecido dinero para denunciarlo por un ataque 2 años antes, vale decir, para hacer una falsa denuncia con la cual armarle una causa. Ante el incendio aparece un sicario, entra a la planta, me llama, me saca para afuera. Y bueno, ahí ya me empieza a hacer una negociación amenazándome, como pidiéndome plata, que el dueño de la planta tiene plata, que si no la fiscal lo quiere arruinar. La familia de Rolón pidió ayuda al abogado penalista Damián Odetti. Odetti tomó contacto con Informes América y así comenzamos a grabar en cámara oculta los diálogos de la extorsión. Lo que me dijiste de la fiscal, eso, que me habías dicho, que la fiscal te dijo, vos dame una mano, esto, todo lo aquello, lo otro, eso. No, pero yo eso no lo voy a hacer hasta que tenga la plata. No, eso no lo hago ni la seguridad, no. Pero pará. No. Bueno, pero pará, habíamos quedado en eso. No, vos me pero haces una nota. Pero no hablando de la fiscal ni nada de eso, no. Pero pará, volvemos para atrás. ¿Es verdad o no es verdad lo que me dijiste? Primero, bueno, yo para saber por lo menos. ¿De qué? De la fiscal, que te llamó para decirte ayudame a meterlo preso a Carlito, la historia. Eso sí, verdad. Bueno, por eso, ¿y por qué no lo querés firmar? Porque hasta que yo no tenga la plata, no te lo voy a firmar. Pero te vamos a dar la plata ahora, boludo. No, te la quedás vos, ahora, hasta que dé la plata. ¿Vas a ocupar ahora? Mira ahí, entonces dale, mira. La familia Rolón le adelantó 10.000 pesos a Marzulio. Este es el momento de la entrega del dinero. Con estas pruebas, el abogado de Rolón fue a denunciar la extorsión a la Fiscalía de San Martín. Los días pasaban y nadie fue a detener a Marzulio por extorsión. Mientras tanto, Marzulio amenazaba. Si en realidad ustedes lo quieren a tu papá y a tu hermano, llámame, porque si no yo los arruino. Mientras Rolón estaba preso, comenzó una serie de extraños robos en la planta recicladora. ¿De robos? Con personal policial de custodia. Y con cámaras por todo el lugar. Vas a ver las cámaras de filmación del depósito Rolón y ves como los ladrones se llevan escaleras, reflectores, cosas de la planta frente a la imagen, ¿no? La imagen frente a los policías. Moraleja. Esto pasa cuando alguien quiere denunciar a los narcopolicías. Puede terminar preso con una causa armada y los que lo tenían que cuidar se pueden volver sus peores enemigos. Contando esta historia increíble sobre cómo incendian una planta para meter preso a alguien y cómo arman una causa y aparece un sicario en el medio, es que conocí al doctor Damián Odetti, habitual invitado de Tercera Posición. La novedad y el motivo por el cual nosotros estamos contando esta historia es que la semana pasada comenzó el juicio oral, ¿sí?, que tiene que ver con esta causa. Rolón estaba denunciado en un juicio oral y en el juicio oral lo primero que sucedió es que ese señor, Marzulio, el que había sido contratado como sicario para ir a atacar a Rolón y a su familia y que había hecho una maniobra con la fiscalía, terminó preso. O sea que esto avala la investigación de Tercera Posición. Doctor Odetti, buenas noches. ¿Qué tal, Usted dirá, ¿cómo estás? Marzulio preso. Sí. Y bueno, a ver, no hay mucho más, o sea... es una evidencia que era una causa armada. Ese es el problema. Es una mezcla de angustia que sentimos como abogados, porque fíjate que ya pasaron más de 2 años. Es una mezcla de satisfacción, porque por lo menos la justicia abrió los ojos. O sea, vos pensás Nosotros que... presentamos esta cámara hace 2 años. Claro, hace 2 años, claro. Y todavía no lo habían metido preso. Claro, esto fue una Navidad. Yo me acuerdo que estuve todo Año Nuevo, digamos, escondiéndome de policías, de narcotraficantes y de fiscales. Hay que decir también que buena parte de los policías que armaron esa causa, porque están presos en otra causa en la justicia federal, acusados de proteger a los narcos. Claro, ahora fíjate, acá se denunciaba, digamos, este Marzullo, me lo dijo a mí. A ver, cuando este hombre de Rolón cae detenido, y yo, denunciante compulsivo, si se quiere, de toda la justicia de la provincia de Buenos Aires, en donde trabajo y veo irregularidades, no se me tiembla el pulso, a pesar de que
me denuncien al colegio de abogados o me hagan causas penales porque yo denuncio, una ridiculez, pero me la banco igual. Entonces, cuando me llame se cayó preso y lo quisieron extorsionar, no sé qué historia rara, me voy a verlo, veo las cámaras y digo sí, y me puse al mando de la situación. Ahí me viste vos haciendo la cobra oculta, pero en una especie de calidad de contador, de gestor de Rolón, para cerrar un acuerdo extorsivo en el cual con la Fiscalía se intentó trabajar codo a codo. Estábamos por hacer una experimental de agarrarlo a tipo con las manos en la masa. Se le dieron 2 pagos de 10.000 pesos, se le iba a dar otro pago de 20.000 para poder agarrarlo. ¿Marsullo trabajaba con la policía? Bien, Marsullo, un pobre tipo, la verdad, es un pobre tipo. Estuvo preso muchos años de su vida. Luego se ganaba la plata como podía. Como pasa muchas veces en la cárcel, que pasa mucho tiempo, te volvés un homicida. Porque es la manera de convivir dentro de la cárcel. Entonces fue tomado, digamos, o aceptó la oferta de un narcotraficante de la zona para matar a Rolón. Eso es lo que me transmitió él a mí, inclusive. Entonces, Marsullo, claro. Entonces, un sicario, va. Un sicario. Aunque sea de poca monta. Bien, eso venía ya hacía unos meses. En un momento determinado, tiene un enfrentamiento con alguien que todavía no quedó claro, entonces recibe disparos de arma de fuego. Entonces, digamos, si bien fue denunciado esta estrategia con este tipo y con unos policías, por ejemplo, de apellido Luna, policías que en el debate, te adelanto, en el debate... ¿Qué está sucediendo ahora? Sí, ahora ya fueron los alegatos, así que se está esperando la sentencia, por eso te puedo hablar, porque la verdad que si no, no correspondería. Una testigo de apellido Luna, que también estaba denunciada por Rolón, por su vínculo con el narcotráfico, esta chica y una transrosada y no sé qué, reconocieron en el debate que su tío de apellido Luna tenía vínculos con el narcotráfico, policía, y que ella iba a ver al narcotraficante, a este Omar Arruti, que es el Rengo Omar, que lo había contratado a Marsullo, ella iba a verlo a la cárcel como concubina. Es la que lo denunciaba a Rolón también. Ella no quedó presa. Pero Marsullo ya había hecho 5 declaraciones en toda la investigación. Cuando yo presento las pruebas en la Fiscalía, se forma una causa penal por extorsión, más allá de amenazas y qué sé yo, pero por extorsión. La Fiscalía, en cambio de investigar este caso que yo denuncio, me denuncian a mí. Sí, así como te lo digo. Le pateaste el negocio. Bueno, pero digo, es un laberinto de causas armadas. Pero no termina ahí. La Cámara de Apelaciones, Rolón estuvo preso, no sé, 3, 4 meses, 5 meses, no me acuerdo cuánto. Entonces estuvo preso hasta que la Cámara de Apelaciones dijo, este hombre debe estar libre, Rolón, y creo que el hijo y otro muchacho más, por este caso, porque por varias razones, pero sobre todo porque el único denunciante de él, que sería la supuesta víctima que decía que le había ofrecido a la Fiscalía plata para denunciarlo, no sé qué historia. ¿La Fiscalía, la misma Fiscalía que está en el juicio ahora? Bueno, ahí está el punto, la misma Fiscalía que está en el juicio ahora, sí. Porque, claro, la misma fiscal que está en el juicio ahora, Marsullo decía que le había ofrecido plata. La provincia de Buenos Aires ya hace rato que entendieron que no debe haber un fiscal que investiga y otro que lleva el juicio. Hacete cargo de lo que investigaste y defenderlo en el juicio, porque si no le pasan la pelota al otro. Entonces, en este caso, la misma fiscal que investigó y que no quería investigar a Marsullo y que quería dejar preso a Rolón, en el debate. Pero pará, no te quiero dar el final. En medio de todo eso, la Cámara de Apelaciones libera a Rolón y le dice a la fiscal, mira, más que tener preso a este tipo, tendrías que investigar el falso testimonio que ya ocurrió de Marsullo en la causa. La fiscal no lo investigó esto. Y ahora Marsullo está preso. Ahora viene el momento del juicio. En el juicio, sentadito con 3 jueces, la fiscal, la defensa, los testigos, ahí, y todo filmado, porque ciertas causas tienen que estar filmadas para que después la opinión pública lo vea, el tipo empezó a hacer un mamarracho en el debate a tal punto que Marsullo. la misma... Marsullo, este tipo que tenemos El filmado, sicario, este que yo denuncié, este que dijo que dije yo que es un extorsionador y que me amenazó a mí, un montón de cosas, este tipo quedó expuesto en el debate a tal punto que la misma fiscal, ella misma, de toda la causa, de estos 2 años y pico, se acercó al estrado y le dijo a los jueces, señores jueces, métanlo preso, es un mentiroso. Y los jueces dijeron, y obvio, con lo que acaba de decir no queda duda. Y directamente... ¿Del juicio mismo se lo llevaron preso? Perdón, no es del juicio mismo. No terminó de declarar, le cortaron la declaración porque ya no daba para más. Y le pusieron los ganchos. Adentro, a la cárcel. ¿Vos escuchaste alguna cosa como Sí, esta? pero, a ver, cuando analizamos que decimos la policía es mala. La policía es mala porque hace algo que está fuera de la ley para recaudar para la política. Pero si un fiscal recibe un sumario, una comisaría, se da cuenta que acá hay algo que está mal. Bueno, sería imposible que todas esas cosas pasen si el fiscal no fuera parte del negocio.
Necesariamente son parte... Y cuando Pero hablamos... una fiscal no viendo lo evidente hasta que en el juicio oral no le queda más No. remedio que meter preso al tipo. Entre un sicario. Entre salvar a un malviviente y salvar su cogote, va a salvar su cogote. A ver, yo quiero, a ver, la honestidad intelectual a mí me impone manifestar lo siguiente. A ver, yo he hablado mucho de este caso, también han pasado años, ¿Sí? Entonces... Estaba menos canoso. Sí, es verdad. Uno va madurando. Lo que más me fastidió a mí en su momento fue la inacción de la Fiscalía. No de la Fiscalía en donde este hombre habría hecho un arreglo según él, sino la Fiscalía 9. ¿Por qué? Porque la causa tramitaba en la Fiscalía Compleja 8. Luego yo hago la denuncia y la 8 dice, yo no soy competente porque vos me estás denunciando a mí. Entonces lo toma la Fiscalía 9. La Fiscalía 9 debería haber investigado... Se cubrieron unos a otros. Porque ahora que este señor vuelve a mentir otra vez y lo meten preso, puede ser que el tipo sea un mentiroso compulsivo y también mintió, porque ahora en el debate la misma fiscal pide la detención. Ahora, ¿por qué no se investiga siempre todas las hipótesis? Se investigan la que conviene más. ¿Cuándo es la sentencia? La sentencia sería, por lo que tengo entendido, el lunes a las 14 horas. Vamos a volver a ver qué pasa en esa sentencia. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, les agradezco que hayan venido. En el próximo bloque van a ver algo exclusivo y que vale la pena escuchar. El Papa Francisco, entrevistado por Pino Solanas. Día peronista por antonomasia. El Papa Francisco le dio una entrevista a Pino Solanas. Claro, siempre se dice que Francisco es un papa peronista. Y claro, hay que recordar que Pino Solanas, antes de ser senador, fue el hombre que entrevistó al general Perón en el exilio. Y en tanto cineasta, fue y le hizo al Papa Francisco esta entrevista. El encuentro fue afectuoso y abarcativo. Francisco nos estaba esperando y nos sorprendió con su energía. Me levanto a las 4, pero a las 10 ya apago la luz. Pero duermo 6 horas. ¿Cómo duermo? Como un tronco. ¿Y la alimentación? Sí, 40 minutos, lo máximo. ¿Y la alimentación? Una cosita bien Bien. En la medida en que nos cuidamos, la casa común, habrá más pobres, más descartados, más dejados de lado. Y a mí me hizo pensar mucho en la decadencia que tenemos hoy día frente a la figura del anciano y la del joven. El joven generalmente lo dejamos de lado porque dice cosas sin fundamento, entre comillas, ¿no? Podemos pensar. Y el anciano, bueno, ya pasó a la historia, lo dejamos de lado, lo tenemos en la casa de reposo. Y sin embargo, si los ancianos sueñan y los jóvenes los escuchan, estos van a profetizar y van a marcar el camino por la memoria del anciano. Yo creo que el desafío hoy día es unir memoria del pasado y futuro de esperanza, y estos son los jóvenes. Más aún, la supervivencia de un pueblo está en la memoria y la sabiduría del anciano unido a la fuerza del joven que va a llevar adelante. Y en el presente, coraje para dialogar. Por favor, los ancianos no se jubilen en esta línea cultural. Tienen las raíces, tienen la memoria de un pueblo, tienen la sabiduría de la vida. Y los jóvenes, anímense a hablar con los ancianos. La historia es ese pasar la memoria al presente, hacerla crecer con coraje en el presente y proyectarla hacia el futuro. Por eso es tan importante el diálogo entre los jóvenes y los viejos. Y eso es lo que hace un pueblo. Un pueblo tiene sus abuelos, tiene sus chicos, tiene sus adolescentes, tiene sus mayores. Y en el diálogo mutuo se va haciendo. El pueblo no es una idea.
no es una ideología. Cuando hablamos de los pueblos, a veces cuando oigo hablar acá en Europa de las corrientes políticas populistas, ¿qué quieren decir? Bueno, que tienen una ideología de tipo populista. El pueblo es una categoría mítica, no es una categoría lógica. Es decir, el pueblo es el mito, pero no en el sentido que usamos mito como algo aleatorio y que nos saca de la realidad, sino como lo que no se puede manejar y tiene fuerza en sí mismo, tiene cultura en sí mismo. Y un pueblo se hace, un pueblo se construye, desde la unidad más pequeña, el barrio. Y ahí es donde se dan los diálogos mejores. Pero vuelvo sobre lo mismo. Un pueblo puede ir adelante si es capaz y si tiene la valentía de que los ancianos sueñen un futuro grande y lindo y los jóvenes hablen con los ancianos y se animen con coraje a llevarlo adelante. Esto es lo que pienso. Muy bien, padre. Haciendo excelente. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo. Excelente. Después le voy a informar. No, la idea es difundirlo por todas partes, las escuelas, las universidades, los sindicatos. Bueno, padre, gracias. Gracias. No quiero que salga la música de la cosa. Claro, hay que entrevistar al Papa, ¿no? Bueno, Pino Solanas me contó que en la parte previa a la entrevista, el Papa le contó, le demostró mucho conocimiento de cine y le dijo, sabía que Pino Solanas era un admirador de Federico Fellini y le mostró que él conocía mucho la filmografía de Fellini. En el contexto en el cual se hizo esta entrevista fue cuando el Papa hace poco había recibido a Mauricio Macri. Inmediatamente después lo recibió a Pino Solanas y era en el contexto de un encuentro con movimientos sociales, donde defendió, y de ahí vinieron muchos de los movimientos sociales que hoy por hoy protestan en las calles, vinieron fortalecidos por haber estado con el Papa, ¿sí? Que les dio una serie de recomendaciones sobre cómo defender la dignidad del trabajo. Si alguien duda que es un Papa peronista, bueno, ahí está, Pino Solanas con el Papa en un 17 de octubre. Les pido disculpas, yo les había anticipado ayer en tercera posición que tenía para hoy la tercera parte de las derivaciones de la mafia de la aduana. Como ustedes habrán visto, la mesa en la cual estaban discutiendo acá los que vinieron, los invitados, se puso un poco caliente, se fue de control y por eso les prometo para mañana la tercera parte, ahora sí, de la mafia de la aduana. Con esto nos vamos, esto fue tercera posición. Buenas noches. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible. El diario Hoy sale a la calle con 80.000 ejemplares gratis los 365 días del año. Sí, escuchaste bien, 80.000 ejemplares gratis. Diario Hoy. Todo lo demás es verso. Contra los mosquitos todos tenemos que hacer algo. Demos vuelta a todo lo que acumule agua. Cualquier cosa puede ser un criadero del mosquito transmisor de Zika, dengue y chikungunya. Informate en gba.gov.ar/mosquito. Buenos Aires, provincia.